Hola, buenas tardes, bienvenidos un día más a una nueva sesión formativa gratuita de la mano del Consejo General de Enfermería a través de su Instituto Superior de Formación Sanitaria, ISFOS. Es un placer acompañaros esta tarde. Yo soy David Ruiz Pérez, director de comunicación del Consejo General, y hoy vamos a abordar un tema que despierta muchísimo interés entre los profesionales sanitarios por su repercusión en los pacientes, por los avances que también hay en su abordaje. Es un paciente muy complicado y bueno, la pista nos la da los pulmones que tenemos ahí detrás. Hablamos de la EPOC, de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, todo un reto en el abordaje tanto por parte de médicos como de los que estáis ahí, de enfermeras y enfermeros. Hoy vamos a tener una sesión apasionante de la mano de profesionales de primerísimo nivel. Os doy la bienvenida y vamos a arrancar la sesión con la bienvenida y el saludo de la directora del Instituto Superior de Formación Sanitaria y alma mater de esta formación, Pilar Fernández. Adelante, Pilar. Muchas gracias, David. Muy buenas tardes a todas y a todos, y permitidme comenzar dándoos la bienvenida a este espacio de encuentro y aprendizaje, compartiendo un lugar donde actualización del conocimiento se convierte en una herramienta para seguir avanzando como profesión. La formación continuada es sin duda uno de los pilares que sostiene el avance de la profesión enfermera. Las enfermeras no solo somos garantes del cuidado, sino también de líderes naturales en los equipos multidisciplinares, impulsores de cambios y voces imprescindibles en la construcción de una atención sanitaria más humana, más segura y más eficiente. Espacios como el que hoy inauguramos representa la oportunidad de seguir creciendo, de actualizar conocimientos y de reforzar ese liderazgo profesional que ejercemos cada día al lado de los pacientes. Es un placer daros la bienvenida, como decía anteriormente, en nombre de ISFOS, el Instituto Superior de Formación del Consejo General de Enfermería, al webinar Actualizaciones en EPOC para Enfermería, una sesión formativa que organizamos con ilusión y con la colaboración especial del Consejo General de Enfermería y de AstraZeneca, a quienes agradecemos su compromiso permanente con el avance del conocimiento y con la mejora de la práctica profesional. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica sigue siendo uno de los grandes retos de la salud pública. Su impacto en la calidad de vida de las personas y en la carga de ansiedad requiere más que nunca profesionales formados, actualizados y capaces de liderar el acompañamiento y la educación sanitaria de quienes la padecen. En este contexto, la enfermería desempeña un papel crucial. Las enfermeras y enfermeros sois en muchas ocasiones la referencia más cercana para estos pacientes, quienes decidáis cambios, quienes ponéis hábitos de vida saludables, quienes hacéis seguimiento y proporcionáis apoyo emocional y quienes aseguráis una atención continuada y humana. Por ello, desde ISFOS defendemos firmemente que invertir en vuestra formación es invertir en salud, en calidad asistencial y equidad. Y es justamente ese espíritu al que inspira un encuentro como el de hoy. Os animo a aprovechar estas 2 horas para aprender, compartir y debatir. Desde ISFOS seguiremos impulsando espacios como este, convencidos de que la formación continua es la base de una sanidad fuerte, moderna y centrada en las personas. Entre las actividades formativas gratuitas que estamos realizando, tenemos cursos que
ponemos a disposición de las enfermeras y enfermeros españoles, se encuentra el programa formativo de competencias digitales en el ámbito de los colegios profesionales, UPRO, que desarrollamos en colaboración con Unión Profesional y Red.es, en el que todavía es posible inscribirse. Ya han hecho la matrícula más de 8.000 enfermeras de nuestro país, de todas las provincias del Estado español, por lo que os animo a aprovechar esta oportunidad. Permitidme además presentar a los magníficos ponentes que nos acompañan esta tarde, referentes en sus ámbitos y con una sólida trayectoria tanto clínica como formativa. Don Juan Antonio Trigueros es médico especialista en medicina familiar y comunitaria, coordinador del grupo de patología respiratoria de la Sociedad Española de Medicina General y de Familia, un profesional con una visión integral del paciente respiratorio que aportará una perspectiva imprescindible para comprender mejor los retos de la EPOC. Doña Sara Rebollo Garrido, que es enfermera de enfermedades pulmonares intersticiales difusas y responsable de neumología en el Hospital Recoletos de Salud Campo Grande en Valladolid, además de ser miembro de SEPAR. Su experiencia en el abordaje avanzado de patologías respiratorias será sin duda pues enorme, una enorme riqueza para esta webinar. Y doña Jennifer Ramos, enfermera, experta en EPOC, máster en enfermería neumológica y presidenta del Colegio de Enfermería de Ávila. Otra profesional comprometida con la mejora de la práctica enfermera y con la formación continua, cuyo conocimiento en el ámbito de la POC, desde la perspectiva enfermera, será un gran aporte para esta jornada. Antes de finalizar, deseo expresar mi más sincero agradecimiento a todos los equipos que han contribuido a que estemos hoy aquí, a todos los equipos del Consejo General de Enfermería, de manera especial el Departamento de Comunicación, Informática y todo el Consejo General de Enfermería, y a nuestro querido equipo también de ISFOS por su dedicación constante, y de manera muy especial a AstraZeneca por su colaboración y, por supuesto, a todos los ponentes que nos acompañan y a nuestro querido moderador del debate, profesor don David Rupérez, que es el director de comunicación del grupo del Consejo General de Enfermería. Gracias por vuestro compromiso, vuestro interés y por contribuir a que este espacio de aprendizaje compartido sea una realidad. Estoy convencida de que cada actualización, cada nueva competencia adquirida y cada reflexión compartida hoy reforzará vuestra capacidad para liderar el cuidado de las personas con EPOC, desde una mirada integral, científica y profundamente humana. La enfermera es y seguirá siendo motor de transformación en la salud y en la fortaleza que nace de profesionales que nunca dejan de aprender. Una vez más, agradecer a todos vosotros que estáis compartiendo con nosotros este webinar, y reitero a todas las personas que han contribuido a que hoy estemos aquí, y sin más le cedo la palabra al moderador del evento, que es don David Rupérez, que es nuestro director de comunicación. David. Muchas gracias, Pilar, por esta fantástica bienvenida. Vamos a entrar en harina enseguida, pero por si alguien ya traía de casa preparadas algunas preguntas, os vamos a poner un vídeo donde se explica cómo ponerlas en el chat para ya estar los primeros y que sean las preguntas que después de las exposiciones primero contesten nuestros invitados de hoy. Adelante, compañeros, metemos el vídeo. Para enviar sus preguntas, utilice la barra lateral que se muestra a la derecha de su monitor. Si no ve el cuadro de texto, actívelo en la parte superior derecha.
en el icono Preguntas. A continuación, en la parte inferior encontrará 2 cuadros de texto. Introduzca su nombre en la casilla correspondiente y su pregunta en la casilla Haga su pregunta. Una vez planteada, haga clic en el icono de enviar. Reitero, me sumo al agradecimiento a la compañía AstraZeneca, sin cuya colaboración este webinar no sería posible, y vamos a empezar con nuestro primer invitado de hoy, que nos dará la perspectiva desde el campo de la medicina, como bien le ha presentado Pilar. Se trata de Juan Antonio Trigueros, especialista en medicina familiar y comunitaria, trabaja en el Centro de Salud de Buenavista, en Toledo, y fijaos, es un experto en la materia, que es miembro del Comité Técnico de la Estrategia EPOC del Ministerio de Sanidad. Y él pues nos va a hablar del impacto de la enfermedad, del tratamiento, de cuál puede ser un poco el abordaje y el seguimiento del paciente, y luego ya nuestras enfermeras aterrizarán un poquito más en la concreción de cómo es su trabajo en el día a día. Pero esa visión general nos la da Juan Antonio Trigueros. Adelante, bienvenido a este webinar aquí en el plató de Canal Enfermero. Tiene la presentación y el plató es tuyo. Muchas gracias. Muchas gracias. En primer lugar, quería agradecer al Consejo General de Enfermería por su invitación. Como todos los ponentes siempre dicen, estoy muy contento de estar aquí. En mi caso, no es una frase hecha, sino que es un sentimiento real y cierto. Estoy verdaderamente contento de estar en una reunión con enfermeras, porque me parece que si tenemos margen de mejora en este país para acceder a las dificultades, resolver los problemas que tiene la EPOC en atención primaria y también en enfermería hospitalaria, tiene que surgir de las sinergias que existan entre los profesionales. Si tenemos que combatir, o más que combatir, por usar una palabra que no me gusta mucho, más bien, si tenemos que mejorar la asistencia de la EPOC, tiene que venir de nuestro trabajo conjunto y de toda la labor que tenemos que desarrollar, que yo creo que tenemos, ya digo, mucho primargen de mejora. Por ceñirme un poco a lo que yo quería contaros hoy aquí, no ser demasiado largo, en primer lugar, me gustaría transmitir la importancia que tiene la enfermedad, la importancia que tiene en nuestra práctica diaria, por qué ese impacto clínico, por qué ese impacto en morbilidad y en mortalidad es tan importante. En segundo lugar, hablaría o comentaría también cuáles son los aspectos más importantes del seguimiento, cuál es la problemática fundamental que tiene el seguimiento del paciente con EPOC en las consultas y qué soluciones estamos poniendo encima de la mesa para mejorar esos problemas. Y finalmente una breve pincelada de cuál es la situación actual del tratamiento farmacológico inhalado en los pacientes con EPOC, tanto visto a través de la guía internacional más importante, que es GOLD, como de nuestra guía española, GESEPOC, que es una magnífica guía con una practicidad muy alta. Bueno, hablando un poco de la prevalencia y del impacto de la EPOC, yo creo que pasa un poco desapercibida, como nos pasa casi siempre en esta enfermedad, en el mundo de lo que son los factores de riesgo cardiovascular, ese oponente que tenemos a la hora de ocupar nuestro tiempo tan importante como son todas las enfermedades cardíacas, endocrinológicas, etcétera, que van vinculadas a factores de riesgo. Ya sabemos todos que eso es muy importante, pero es que la EPOC también es muy importante. ¿Y por qué es muy importante? Y vamos directamente a la epidemiología. Pues porque la padece muchísima gente, una altísima morbilidad. Sabemos que está vinculada directamente al consumo de tabaco o la cercanía con el tabaco en fumadores de segunda mano, y que eso va a condicionar pues que haya más de 300 millones de personas que lo padecen en el mundo, y que es la segunda causa común más importante de ingresos en urgencias, con la perspectiva que eso tiene incluso ahora en estos momentos de alta prevalencia de enfermedades infecciosas. En el mundo es una enfermedad que ocasiona una cantidad de una mortalidad verdaderamente alta. Hay que tener en cuenta que una persona cuando sufre su primer ingreso hospitalario por una agudización de EPOC, por una exacerbación de EPOC, tiene una mortalidad de un 20% en el primer año. Por lo tanto, no estamos hablando de un evento sin importancia, sin trascendencia, con un pronóstico bueno, no, al revés. Estamos hablando de una enfermedad muy seria que tiene una serie de afectaciones asociadas a otras comorbilidades y que condiciona una importancia vital. ¿Qué pasa
pasa en España? En España tenemos una serie de estudios epidemiológicos desde hace ya 30 años. Primero fue el estudio EpiScan, luego se han ido, Iberpoc fue el primero, luego EpiScan 1, EpiScan 2, cada uno separado por 10 años. Y sin embargo, curiosamente, a pesar de los esfuerzos desarrollados por las sociedades médicas, por los colegios de médicos, de enfermería, etcétera, no hemos notado un gran avance en cuanto a los datos epidemiológicos. Tener en cuenta que la prevalencia se sitúa alrededor del cerca del 12%, con un predominio todavía de hombres, pero ojo, con un crecimiento en las mujeres verdaderamente importante, que además se constata por un infradiagnóstico verdaderamente preocupante para una enfermedad crónica que crea un problema de salud pública evidente. 7 de cada 10 varones que tienen la EPOC lo desconocen, pero es que son 8 mujeres de cada 10 que están sufriendo la enfermedad, no conocen este diagnóstico, no conocen su propio diagnóstico. La enfermedad es desconocida en gran parte para la sociedad general y también infradiagnosticada para aquellas personas que por sus síntomas podrían estar siendo diagnosticadas y tratadas. Y además de eso se constata también un infratratamiento importante, de casi el 50% de los ya diagnosticados. Por lo tanto, es un dato, yo creo, relevante desde el punto de vista de la salud pública. Además de eso, la enfermedad tiene una serie de circunstancias que agravan aún más el pronóstico. Aquí tenéis una serie de datos que los podéis ver en pantalla, pero que se refieren sobre todo a la importancia que tiene un evento que hasta hace poco no dábamos la suficiente gravedad, pero que ya ahora mismo sabemos y constatamos lo importante que es, que son las exacerbaciones, las agudizaciones que tienen nuestros pacientes con EPOC. Tener agudizaciones y exacerbaciones no es una cuestión sin importancia, aunque se resuelvan bien en la asistencia extrahospitalaria o en los ingresos hospitalarios. Cada paciente que sufre una agudización está viendo limitado su pronóstico, está agravando su pronóstico, está tendiendo a tener más agudizaciones según van pasando los años, va teniendo un mayor deterioro clínico y funcional, que es muy importante, y esto tenemos que prevenirlo. Tenemos que estar alerta para tener un paciente diagnosticado, que luego hablaremos más adelante sobre el diagnóstico, que es una cuestión muy importante, pero ahora ya pasemos directamente a lo que es ya el paciente ya diagnosticado. Tenemos que ser proactivos para tener siempre en mente a ese paciente y proporcionarle los cuidados necesarios para que no exacerbe, para que no agudice y para que no se deteriore clínicamente. Abundando un poco más en este impacto de las exacerbaciones, como veis en esta espiral, digamos, descendente de empeoramiento general que acaba en la muerte, son pacientes que cada vez tienen más síntomas, cada vez exacerban más, cada vez limitan más sus condiciones de vida y su calidad de vida y empiezan a asociar eventos cardiovasculares, porque no olvidemos que el paciente EPOC no solo muere de causas respiratorias, sino un número muy importante, que luego os aportaré, también por comorbilidades cardiovasculares. Fijaros, este es un estudio clásico de Sami Swiss, muy citado, que viene a decir que un paciente que es ingresado por primera vez en un hospital con una exacerbación grave, estos pacientes que son ingresados por primera vez, el 50% de ellos no llegan a 4 años de supervivencia, por lo tanto incrementan su problema pronóstico de una manera muy evidente. Un 17% la mortalidad por causas respiratorias, un 23% por causas cardiovasculares. Además, sobre todo en atención primaria, que es donde digamos está el mayor número de pacientes, bueno, están todos, también los severos como los leves, pero bueno, donde realmente atendemos más a los pacientes leves moderados, pasamos muchas veces desapercibidas las exacerbaciones leves o moderadas, y esto tiene mucha importancia. Ahí tenéis un estudio reciente también que lo constata. En Europa casi el 80% de las exacerbaciones no son reportadas, no son conocidas por los médicos de familia que llevan a esos pacientes. ¿Por qué? Pues o bien porque son leves o bien porque son moderadas y son tratadas en el ámbito extrahospitalario ambulatorio y no trascienden a la historia clínica general y por lo tanto no podemos darles la importancia que tienen. Y esto es algo muy importante. Fijaros que las exacerbaciones condicionan una caída de la función pulmonar y lo hacen en distintos niveles de gravedad del paciente antes de sufrir la exacerbación, tanto en GOL 2, GOL 3 y GOL 4, que son distintas parcelas de afectación de la función pulmonar. Pero es que antes de sufrir una exacerbación,
exacerbación, ya podemos demostrar que existe una caída de la función pulmonar, días antes de aparecer incluso la clínica, y ese decalaje, esa caída de la función pulmonar medida con el FEV1 se mantiene hasta 8 semanas después de producirse la exacerbación. Por lo tanto, cada exacerbación produce un impacto funcional en el tejido pulmonar y en el pronóstico del paciente muy importante, y tenemos que luchar duramente para que no se reproduzcan, no se, repitan a lo largo del año. Tener en cuenta que el factor de riesgo más importante para tener exacerbaciones es haberlas tenido antes. Por lo tanto, un paciente que empieza a exacerbar se acaba convirtiendo en un paciente exacerbador frecuente. Aquí tenéis, por ejemplo, en esta imagen un poco el camino que sufren los exacerbadores moderados frecuentes y cómo eso afecta a su pronóstico. Cada exacerbación, y es cada una de las líneas en pendiente que vais viendo con más pendiente, cada exacerbación que se produce va aumentando el riesgo de mortalidad precoz o de menor supervivencia. Por lo tanto, exacerbación como factor de empeoramiento pronóstico es un dato muy clave. Y eso pasa en distintos niveles de afectación clínica, con poca clínica o con mucha clínica. La aparición de una exacerbación complica mucho el futuro de nuestros pacientes. De tal manera que ahora hablamos de un concepto nuevo que se está trabajando ya mucho y comentando, que es el riesgo cardiopulmonar. El riesgo cardiopulmonar sería ese que viene asociado a la aparición de eventos cardíacos asociados a los problemas respiratorios, como esa etiopatogenia que produce problemas respiratorios crónicos obstructivos, como es la EPOC, es la misma que acaba produciendo problemas cardíacos, de tal manera que esas exacerbaciones de EPOC acaban incluyendo un aumento de riesgo de padecer infartos, ictus, descompensaciones de insuficiencia cardíaca, más arritmias, etcétera. Hay que tener en cuenta, fijaros aquí, comparando pacientes sin EPOC y con EPOC, cómo se multiplica casi por 3 el riesgo de tener enfermedades coronarias y por 5 el riesgo de padecer insuficiencias cardíacas. Y esto es muy importante para nosotros que vemos a nuestros pacientes muy habitualmente en atención primaria. Fijaros todas las enfermeras que veis a los pacientes con factores de riesgo cardiovascular en vuestras consultas, que acuden a revisión periódica para ver si lo tienen o no controlado. La cantidad de labor que podemos hacer si además buscamos cómo están controlados de su enfermedad pulmonar o cómo intentamos diagnosticarla en aquellos que no la tengan diagnosticada. Muchos de esos pacientes que pasan con diabetes, que pasan con insuficiencia cardíaca, que pasan con antecedentes de eventos por cardiopatía isquémica o insuficiencia cardíaca, esos pacientes tienen ya un EPOC y la mayoría de ellos están no diagnosticados y están en nuestro campo, en nuestra consulta, en nuestro territorio. Por lo tanto, este asunto debe quedar claramente advertido. Fijaros aquí en esta imagen cómo puedo facilitaros los datos de la frecuencia de comorbilidades cardiovasculares en pacientes como EPOC. Y ahí tenéis los datos de insuficiencia cardíaca, ahí tenéis los datos de cardiopatía isquémica, ahí tenéis los datos de fibrilación auricular, incluso de hipertensión. Casi la mitad de los pacientes con EPOC tienen hipertensión arterial. Por lo tanto, aparecen en nuestras consultas a muchas cosas. Es el momento de investigar sobre esta enfermedad porque no la podemos dejar pasar. Y, como ya decía antes, tienen una común causa, una etiopatogenia común que va vinculada, lógicamente, al tabaquismo como dato más importante, por supuesto a la edad también, pero sobre todo al tabaquismo, a la polución ambiental y un desarrollo en los pacientes con EPOC vinculados a un sustrato de aumento del estado oxidativo, un aumento de la inflamación sistémica, una afectación endotelial que se mantiene básica y que hace que sea más fácil la aparición de eventos cardiovasculares. Todo esto condiciona un riesgo cardiopulmonar. Sabéis que ahora está muy de moda el riesgo cardio-reno-metabólico, una asociación, digamos, de factores que incrementan la posibilidad de enfermar y tener eventos cardiovasculares. Pero no tenemos que mirar muy lejos para encontrar los riesgos, los factores de riesgo cardiopulmonares, que son tan importantes o más incluso que los que he citado anteriormente. Porque, como decía, los pacientes con EPOC no mueren solo de la propia EPOC, de una insuficiencia respiratoria o de una complicación infecciosa como puede ser una neumonía. Muchos de ellos, casi el 40%, mueren por complicaciones cardiovasculares. Así pues, una serie de puntos clave que los hemos trabajado, que los hemos tratado, que los tenéis reflejados, una alta prevalencia con un gran infradiagnóstico, una importante carga de morbimortalidad,
una consideración de las agudizaciones como un evento crítico, tener en cuenta que muchas no se reportan, hay que valorar ese declive funcional y habrá que hacerlo evidentemente con espirometrías, ya hablaremos luego en el coloquio, y tener en cuenta ese riesgo cardiovascular aumentado. Pero a mí me gustaría hoy especialmente detenerme en los problemas de seguimiento y control clínico de la EPOC. Esos pacientes con EPOC que los tenemos en nuestras consultas y que hasta ahora no hemos tenido una facilidad para conocer si estaban o no controlados. Les hemos preguntado, ¿usted qué tal está? ¿Se fatiga? Bueno, sí, no. Hay que tener en cuenta que el paciente con EPOC suele tender a modificar las respuestas físicas a las que se opone cada día en función a cómo puede desarrollarlas. El paciente con EPOC que va empeorando, lo que va haciendo es hacer menos cosas, sale menos a caminar, utiliza más los vehículos, se muda a un bloque con ascensor, etcétera, etcétera, va dejando de hacer deporte, el paciente va limitando esas condiciones. Entonces, ¿de qué manera podemos advertir cuando nuestro paciente tiene un mal control clínico, cuando nuestro paciente está mal controlado? Ojo, que la mayoría de nuestros pacientes con EPOC están mal controlados. Según las series, en atención primaria, por ejemplo, hay algún estudio, el estudio CLAVE o el estudio SYNCOM, o también los hay en el hospital, el estudio EPOCONSUL, pues podéis encontrar cifras de entre un 60 y un 70% de pacientes con EPOC mal controlados. Eso trasladado a los factores de riesgo cardiovasculares sería dantesco. Tendríamos la mayoría de nuestros pacientes mal controlados. Pero, ¿cómo conseguimos advertir que nuestros pacientes están mal controlados? Ahí está, digamos, la parte más importante de lo que yo quería lanzaros hoy. Bueno, tenemos que aventurar, tenemos que investigar cosas como los síntomas, sobre todo, ya decía, el más clásico que es la disnea, pero los hay también como la tos, la expectoración, la limitación de las actividades. Tengo que investigar las exacerbaciones, y ya he dicho por qué anteriormente. Tengo que también investigar, y algo muy fundamental que tenemos que revisar, cómo hacer y de qué manera utilizar la revisión de la adherencia y el uso adecuado de los tratamientos, es decir, de los dispositivos inhaladores, cómo saber qué están haciendo nuestros pacientes con esos inhaladores, ver si nuestros pacientes siguen o no fumando, porque tener en cuenta que entre el 30 y el 40% de los pacientes con EPOC siguen siendo fumadores activos. Por lo tanto, ahí tenemos un lecho de mejora, una diana muy clara para mejorar nuestra acción profesional. Y tenemos que hacer mediciones, hacer cosas para advertir esta falta de control, como puede ser la espirometría, como puede ser una placa de tórax si consideramos que puede haber comorbilidades o incluso la aparición asociada de un cáncer de pulmón, que tiene el mismo origen etiopatogénico, el tabaco, ¿no? Y ya hablaba antes de las comorbilidades, sobre todo de las cardíacas. Entonces, tenemos que hablar de control. ¿Cuál es el objetivo terapéutico en una EPOC? Pues fundamentalmente que mi paciente esté bien, es decir, que no tenga síntomas y además que tenga poco riesgo futuro, que tenga un pronóstico bueno. Esto lo tengo que hacer, en primer lugar, teniendo pacientes con un bajo impacto clínico, que cuando yo les pregunte no tengan muchos síntomas, y en segundo lugar, una cierta estabilidad. No se trata de que lo tengan solo el día que vienen a mi consulta, no, se trata de que lo mantengan durante un tiempo para que así yo pueda decir, este paciente está controlado, ¿no? Detrás de esto ha habido mucha investigación, ha habido en nuestro país, porque curiosamente en las guías internacionales no viene siempre citado averiguar el control, averiguar cómo se encuentra nuestro paciente en el seguimiento, pero no da herramientas para poderlo encontrar o poderlo medir de manera basada en la evidencia, ¿no? Jacques EPOC fue pionera en 2021 con esta propuesta que se incluyó en su actualización de 2021, en el que proponía un cuestionario basado en lo que os he comentado, en impacto clínico y en estabilización, con una serie de datos que ahí estaban y que tenían, y desde el punto de vista científico, eran irreprochables. Y efectivamente se veía como los pacientes que estaban con mal control tenían un mayor uso de recursos sanitarios, ingresaban, había que atenderlos en urgencias, venían más frecuentemente a las consultas, todo esto era algo evidente. Bien, pues hay un estudio EPOCONSUL publicado en el PLOS ONE
que pone de manifiesto efectivamente la dificultad para establecer el control clínico, el número tan alto de pacientes mal controlados y cómo no teníamos una herramienta, porque esta herramienta GESEPOC 2021 curiosamente se usaba poco, incluso en consultas específicas de EPOC a nivel hospitalario. Solamente el 40% se hacían seguimientos con este cuestionario. En primaria prácticamente testimonial. Muy pocos profesionales, médicos o enfermeros o enfermeras lo utilizaban. Entonces pensamos, un comité científico integrado por neumólogos y por médicos de familia, qué podíamos hacer para solucionar esto y ofrecer a nuestra profesión una herramienta que nos pudiera ayudar a medir el control en el menor tiempo posible y con una validación científica adecuada para estar seguros de que lo que estábamos haciendo estaba bien hecho. Y en este camino se puso un estudio en marcha, lo hicimos y concluimos finalmente que las 4 variables más importantes son las que tenéis ahí, colocadas de mayor a menor, y lo voy a poner en esta siguiente diapositiva que se ve mejor. La primera es la medicación de rescate. Cuanto más medicación de rescate usan nuestros pacientes con EPOC, peor control tienen, y eso tenía una puntuación de 3 puntos. La segunda de las cuestiones eran las agudizaciones. Paciente que había tenido una agudización grave o moderada en los últimos 3 meses era un paciente que no podía estar controlado, con una importancia un poco menor que el rescate, pero también alta, 2 puntos. Nuestros pacientes que tuvieran una disnea de grado 2 o superior también estaban mal controlados, también con una importancia media. Y finalmente la actividad física. Aquellos pacientes que no podían a lo largo del día utilizar más de 30 minutos para tener una actividad física de caminar, por ejemplo, o cualquier deporte de bajo impacto, pues el que no fuera capaz de hacerlo tendría un punto. Es decir, al final, si sumáis, son 8 puntos, de 0 a 8, lo que nos marcan el nivel de control de nuestros pacientes. Y de ahí sale ese score radar, ese es el nombre, radar de rescate, A de agudizaciones, D de disnea y A de actividad física. Y la R final es el riesgo que tiene nuestro paciente de enfermar, porque los pacientes con 2 y 3 puntos tenían el doble de riesgo de tener eventos, porque tenían un control parcial. Los que tenían 4 o más tenían mal control y multiplicaban por 3 ese riesgo. Los pacientes con 0 o 1 punto no multiplicaban el riesgo, pero sí teníamos algo que hacer, sobre todo los que tenían 1 punto, esos que tenían poca actividad física. En el estudio que hemos basado en las recomendaciones del Score Radar y que se ha publicado en la revista de SEM hace 15 días, lo tenéis recién publicado, podéis acceder libremente porque es una revista de acceso libre, se llama Medicina General. Si lo tecleáis en Google os va a salir el último número y ahí tenéis el estudio completo. Y ahí tenéis las recomendaciones que se puede hacer a un paciente mal controlado, en función a cuál de los 4 ítems tiene mal. Es decir, vamos a identificar el rasgo tratable que tiene y que le conduce al mal control para hacer una serie de actividades que le van a mejorar. Bien, este es el score, incluso nos aporta el seguimiento, la frecuencia del seguimiento, cuándo debemos volver a citarlo, en qué tiempo, o bien si tiene que ser una acción inmediata y que se resuelva en el tiempo real que le hemos pasado el cuestionario. Bien, este es el score que se puede descargar, que lo vais a tener en la grabación y os lo vais a poder descargar gratuitamente, en el que vais a poder meter los datos de las 4 variables e inmediatamente os saldrá el score sin tener necesidad de molestarse siquiera en sumarlo. Bien, ese es lo que yo quería contaros sobre todo de radar. Y finalmente, para terminar mi intervención, y perdonar que haya extendido un poco, pero son temas un poco amplios y estoy intentando resumirlos lo más que puedo, finalmente quería hablaros un poco de en qué momento estamos de la gestión del tratamiento inhalado de los pacientes con EPOC. Sabéis que tenemos 2 guías fundamentales, GOL y GESEPOC, y en este momento precisamente se acaban de publicar las actualizaciones de las 2 guías. GOL 2026 hace 10 días y hace 15 días la actualización GESEPOC 2025, que también sigue caminos parecidos, aunque hay alguna cosilla con alguna discrepancia entre una y otra, pero siguen las mismas indicaciones. ¿Qué indicaciones tienen? Esto es GOL, esto es lo que dice GOL. GOL dice que para saber el nivel que tiene de afectación mi paciente, tengo que saber su nivel clínico y su número de agudizaciones, y ahí colocaré a mi paciente en nivel A, B o E. ¿Qué haré? Utilizar, fijaros que esto es una enfermedad obstructiva,
Por lo tanto, la estrella del tratamiento serán los broncodilatadores. Nuestros pacientes con una obstrucción tienen que broncodilatarse, con uno o con dos, como veis aquí, pacientes con poca clínica 1, pacientes con más clínica 2. Fundamentalmente sería el leitmotiv del tratamiento, una revisión periódica, como ya hemos dicho, y un camino en ese seguimiento en el que vamos a ir sumando fármacos si realmente es necesario porque tengan mal control. Voy a utilizar la de GESEPOC ahora para hablaros un poco brevemente de cómo está y de qué propone GESEPOC, teniendo en cuenta que, ya que os he dicho que lo fundamental es broncodilatar, también hay un papel para el corticoide inhalado, y es un papel muy importante, porque el corticoide inhalado en lo que va a incidir es en la disminución del riesgo de tener exacerbaciones, y ya hemos dicho que lo importante que eran las exacerbaciones para el pronóstico del paciente. ¿Cuándo puede estar indicado un corticoide en un paciente con EPOC? Va a estar indicado cuando podemos identificar una inflamación T2 en ese paciente. ¿Y cómo lo hacemos? Viendo los eosinófilos, algo tan fácil como una analítica de sangre reciente, valores por encima de 300 eosinófilos, paciente al que un corticoide le puede ir bien. Valores por debajo de 100 eosinófilos, pacientes en los que el corticoide no va a tener ningún interés. Pacientes entre 100 y 300 que exacerban, podemos valorarlo dependiendo de cómo ha respondido a tratamientos anteriores. Por lo tanto, a partir de 100, el corticoide puede ser utilizado, asociado, por supuesto, a broncodilatadores en triple terapia. Por terminar y no prolongarlo mucho, aquí lo tenéis, esta es la imagen final de GESEPOC, aquí lo tenéis, pacientes que no agudizan un inhalador o dos, pacientes que agudizan pero tienen bajos los eosinófilos, por debajo de 100, doble broncodilatación, pacientes con más de 300 o más de 100 que no han mejorado con el LABA y el LAMA, corticoide inhalado asociado a la doble broncodilatación. Breve comentario porque una de las dos compañeras que me va a suceder en el uso de la palabra va a hablar de esto, pero por citarlo simplemente, el tema de los inhaladores y su mayor o menor utilidad en los pacientes. Este es un documento que ha publicado el Ministerio, que tuve el lujo de participar también, un poco intentando poner luz sobre un tema muy importante, como es la incidencia de los inhaladores en la polución, en lo que es en principio la huella de carbono, ¿no? Y el impacto que pueden tener en el medio ambiente. Bien, como recomendación general, la primera es que antes de hacer nada hay que estar seguros de que nuestro paciente está controlado, porque un paciente que está controlado es un paciente en el que hay que tocar las menos cosas posibles. Ahora, si vamos a hacer una intervención, en este documento se proponía valorar si polvo seco o utilizar inhaladores que tuvieran como gas propelente, utilizaban en un PMDI un gas propelente, por lo tanto pudieran tener un impacto en esta huella de carbono. En este momento eso ha variado porque se están incorporando en algunos casos nuevos propelentes que tienen unos gases, en concreto los los HLA, concretamente el 1,2,3Z es el más moderno, que ya tienen un impacto en la huella de carbono muy limitado, y de tal manera que ya la elección entre un polvo seco o un inhalador con PMDI con este tipo de propelentes ya no está claro dónde está la ventaja entre uno y otro, y habrá que verlo en estudios futuros. En todo caso, siempre considerar el nivel de control del paciente, y es mejor no empeorarlo si no lo tenemos claro. Una cosa breve también, es la última diapositiva. Es muy importante para médicos, para enfermeros, para enfermeras, algo que muchas veces descuidamos, ¿no?, en el control evolutivo de los pacientes, que es la valoración de la adherencia terapéutica. La adherencia terapéutica está detrás de un gran porcentaje de faltas de control de nuestros pacientes con EPOC. ¿De dónde vienen fundamentalmente los problemas en la adherencia terapéutica? De dos aspectos. Uno, faltas de cumplimentación, pacientes que no se dan la dosis, pacientes que no retiran la medicación, pacientes que se dan menos dosis de las que deberían, y la segunda circunstancia,
problemas de adherencia terapéutica, es decir, manejo de inhaladores de manera inadecuada, que no advertimos ni nosotros ni el paciente y que se perpetúan. Por lo tanto, siempre en una consulta de seguimiento, además de valorar el control, valorar el grado de adherencia. Y espero que luego ya en el coloquio nos queden muchas cosas que comentar, perdóname por el retraso. Muchísimas gracias por esta magnífica exposición, doctor Trigueros. Sí, vamos con nuestro segundo invitado de esta tarde. Ojo, porque señalaba nuestro especialista en medicina familiar, inhaladores, el impacto que tienen, esas dudas, es un complicado el control y sobre todo además este caballo de batalla para la enfermería, que siempre es, y para los médicos también, que es la adherencia, en un paciente tan complicado, más importante. Para profundizar en el tema de los inhaladores tenemos a nuestra segunda invitada, que es Sara Rebollo. Ella viene de Valladolid, es donde estudió el grado de enfermería, pertenece a SEPAR, donde ha estudiado máster en patología respiratoria, trabaja también directamente en varios grupos con la Sociedad Científica de Referencia en el tema respiratorio, y también tiene una intensa actividad docente en su hospital y en jornadas y congresos variados. Y como decía, pues nos va a profundizar un poquito más en estos aparatos que los que somos profanos vemos, y el asma, los inhaladores también se usan en EPOC, y ahí hay pues muchas novedades seguro en este tema. Os dejo con ella, adelante Sara. Bueno, lo primero de todo, dar las gracias a ISFOS y a AstraZeneca por habernos invitado a este webinar. Lo segundo, me presento, soy Sara Rebollo, soy enfermera en el Hospital Campo Grande de Valladolid, y os quiero presentar el día a día en la consulta de enfermería. Cuando acude un paciente a la consulta, ¿qué es lo que hacemos con él? Estamos. Adelante, sí. Sara. ¿Qué es la EPOC? Es una enfermedad respiratoria crónica caracterizada por la limitación persistente del flujo aéreo. ¿A qué afecta? Afecta a los bronquios y a los alveolos. Está relacionada principalmente con el tabaco y la exposición ambiental. Puede ser la exposición laboral, la contaminación que hay en las ciudades, e impacta en la calidad de vida y aumenta el riesgo de exacerbación, lo que puede producir la muerte en estos pacientes. Y sabemos que es la tercera causa principal de muerte a nivel mundial. ¿Cuál es la importancia de la enfermera en la EPOC? La detección temprana de síntomas. Cuando el paciente acude a la consulta le vamos a hacer unas pruebas que luego va a explicar mi compañera Jennifer, y podemos ya decir al doctor que nos eche una mano. Educación y acompañamiento del paciente. Entrenamiento en técnicas inhalatorias. Vamos a ver si el paciente realiza adecuadamente la técnica. Valoración continua de la adherencia y eficacia del tratamiento. La primera vez que viene a la consulta le vamos a hacer un seguimiento, le vamos a decir que acuda a los 15 días, al mes, que ante cualquier duda que nos lo diga y que vaya a la consulta. ¿Cuál es la importancia de la terapia inhalada? Que reduce síntomas como tos y disnea. La disnea, cuando el paciente acude a la consulta, le vamos a realizar una escala, que es la MMRC, y le vamos a hacer unas preguntas, que si se fatiga en su día a día. Esta escala va del 0 al 4, donde el 0 es que el paciente no presenta disnea, solo presenta disnea al hacer un ejercicio intenso, y el 4, que es el máximo, es que el paciente se fatiga hasta una actividad de la vida diaria, como es vestirse. La importancia de la terapia inhalada también la podemos ver en la disminución de las exacerbaciones, lo que conlleva menos ingresos hospitalarios. Mejora la función pulmonar y es el tratamiento de primera línea en EPOC. Hay varios tipos de inhaladores, como puede ser el PMDI, que es el inhalador presurizado o cartucho, el DPI, que es el inhalador de polvo seco, los nebulizadores, y hay que mirar cuál es el inhalador perfecto para cada paciente. Al final no podemos dar el mismo inhalador a todos los pacientes. Os he traído un inhalador para hacer la prueba. La técnica correcta de inhalador con PMDI es retirar la tapa, vamos a agitar bien, vamos a exhalar, a expulsar el aire completamente, le vamos a decir al paciente que se coloque el inhalador en la boca y que selle bien los labios. Luego tiene que coger el aire lentamente mientras presiona el inhalador y tiene que hacer una apnea de 10 segundos. Hay muchos pacientes que aquí hacen mal la técnica porque no consiguen estar los 10 segundos sin respirar, y si es necesario hay que volver a repetir. Hay veces que los pacientes no hacen correctamente la técnica cuando lo pulsan, entonces tenemos una cámara espaciadora, una cámara que les vamos a decir que lo coloquen y que esto les va a ayudar.
Luego tenemos la técnica de los PIDI, que es los de polvo seco. Vamos a cargar la dosis. Todos los inhaladores van a venir con un número de dosis que hay que vigilar bien que no se hayan agotado. Luego vamos a decir al paciente que eche el aire fuera del inhalador y que selle bien los labios y realizar una inspiración profunda. Igual que en la técnica anterior, tienen que mantener una apnea de 10 segundos. Y como os he explicado, tenemos que revisar que el contador del inhalador sea correcto, no esté agotado. Por lo que es muy importante la consulta de enfermería, esto es lo principal, evaluar y escoger cuál es el inhalador perfecto para cada paciente, explicar cómo se usa. Vamos a hacerles una demostración en la consulta. Una vez que les hemos hecho la demostración, les vamos a decir que nos la realicen ellos para comprobar que sea la técnica correcta. Y luego les vamos a dar unas citas para que vengan a nuestra consulta de enfermería. ¿Cuáles son los errores frecuentes en los inhaladores? La mala coordinación, mala respiración. Hay pacientes mayores que con el pulso no pueden coordinar bien. Inhalación demasiado rápida en los PMDI. Inhalación fuerte y enérgica en polvo seco. Inhalación suave en polvo seco. No hacer la apnea, como os he explicado antes, hay pacientes que no llegan al tiempo. No revisar las dosis y tapar las ranuras de entrada de aire en un dispositivo de polvo seco. Además del tratamiento farmacológico, tenemos que hacer como personal de enfermería unas otras medidas, como pueden ser hablar de la nutrición. Estos pacientes suelen tener una desnutrición, si les midamos el grado de sarcopenia suelen presentar sarcopenia. También tenemos que controlar la retención de líquidos. Luego, otro punto clave es la actividad física. Les vamos a decir que salgan de sus casas y que caminen. Muchos están con oxígeno, entonces te van a decir que no pueden caminar. Les vamos a decir que más o menos caminen 30 minutos al día, aunque sea ir al supermercado, obligarles a ir hasta el supermercado a comprar algo. Y el punto clave es también el abandono del tabaco. Ha demostrado que frena la caída de la función pulmonar. Luego vamos a evaluar y hacer un tratamiento de comorbilidades. Les vamos a indicar que se vacunen. Ahora estamos en tiempo de vacunación. Entonces, que se pongan la vacuna de la gripe, la del neumococo y la del COVID. Y la rehabilitación respiratoria, que siempre vamos a pedir una ayuda a un fisio si hay en nuestro hospital o en el centro de salud. Es muy importante, como os he dicho, la de deshabitación tabáquica. Siempre les tenemos que decir a los pacientes que en qué nivel, que es un coste social y sanitario, y que en qué etapa se encuentran. Para ello les vamos a preguntar si están precontemplando la idea de quitarse de fumar, si están ya con la idea de sí, me voy a quitar de fumar, o lo quieren hacer. Por eso ahí le vamos a hacer dos escalas, que es la escala de Richmond, que mide el tipo de motivación que tiene el paciente, y el Fagerström, que va a mirar el nivel de nicotina. También en la consulta les podemos hacer una cosimetría, que va a medir el monóxido de carbono exhalado en el aire. Ahora, como ha explicado el doctor Trigueros, nos han creado una nueva herramienta que nos va a ayudar mucho en las consultas de enfermería. Va a ser una herramienta rápida que con 4 preguntas vamos a poder hacer al paciente y le podemos evaluar. Así, de esa manera, vamos a ver si ha tenido una recaída en las 3 semanas, una agudización, si presenta la disnea, como os he explicado, o no realiza actividad física. De esa manera vamos a identificar la necesidad de reentrenar al paciente y enseñarles un uso adecuado de los inhaladores. Os he puesto un código para que podáis hacer la foto y accedéis a ello, y desde vuestras casas podéis utilizar la herramienta y juguetear un poco con ella, a ver cómo va. Os traigo también un caso clínico, que es un paciente de 68 años, es fumador de 40 paquetes al año. Cuando le preguntamos qué síntomas presenta, nos dice que tiene disnea grado 2, es decir, que cuando camina en llano va con una persona de su edad y se fatiga, y que presenta tos matinal. Hace una técnica incorrecta, deficiente, y está mal controlado. Entonces, la intervención de enfermería que tenemos que hacer es una reeducación inhalatoria, mirar si es el dispositivo adecuado o hay que cambiarle de dispositivo. Como es el mismo paciente, vamos a identificar las señales tempranas de exacerbación, vamos a ajustar el tratamiento y vamos a indicarle cuándo debe acudir a urgencias.
En este caso lo que hicimos es que hablamos con el médico y le explicamos entre médico y enfermera qué es lo que debía hacer. Y le vamos a decir que haga un registro diario del paciente si necesita medicación de rescate. Por lo tanto, el plan de seguimiento es muy importante porque vamos a hacer un control periódico, una evaluación de los síntomas y una técnica inhalatoria, la revisión del dispositivo según las capacidades del paciente y un refuerzo del autocuidado. Las conclusiones: la terapia inhalada es la clave de EPOC. Enfermería desempeña un papel esencial y educativo, y la herramienta de control simplificada mejora el seguimiento y adherencia. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Sara, por exposición. Efectivamente, un paciente complicado, hay que buscar una confianza y una complicidad que no es fácil siempre de encontrar. Bueno, estamos en riguroso directo, faltan 7 minutos para las 5 de la tarde, vamos con nuestra tercera ponente de hoy. Ella es Jennifer Marcos, es la presidenta del Colegio Oficial de Enfermería de Ávila, recientemente elegida, se estrena en el cargo, pero tiene un bagaje increíble en tema respiratorio y no respiratorio. Ella es diplomada de enfermería por la Universidad de Salamanca y ha trabajado mucho en el ámbito asistencial, en muchos campos, en prevención de riesgos laborales, geriatría primaria, salud bucodental, laboratorio de urgencias. O sea, ha tocado tantísimos palos que tiene esa visión 360 que caracteriza a las enfermeras. Bueno, ella nos va a dar un poco las claves de cómo hacer la correcta valoración funcional del paciente. Y luego ya después de su exposición, ya podremos entrar en el debate y preguntar. Me consta que están llegando muchísimas preguntas al chat, o sea que vamos a hacer un rico debate. Y ahora mismo, el plato es tuyo, Jennifer. Muchas gracias. Inicialmente y sobre todo a ISFOS por invitarme a colaborar en este webinar, al Consejo General de Enfermería, que siempre está detrás de toda esta formación, y a AstraZeneca también por hacerla posible. Para mí es un gustazo estar aquí y bueno, de todo lo que ha dicho David, lo más importante es que he estado más de 10 años como enfermera respiratoria y yo creo que eso es un bagaje suficiente como para poder daros alguna pincelada de lo que yo os vengo a contar. Yo vengo a hablaros de la valoración funcional de la EPOC, ¿no? de esa serie de pruebas que nosotros hacemos para hacer una valoración correcta a nivel funcional de la EPOC. ¿Por qué es importante esta valoración? Bueno, pues nos permite, por un lado, detectar el grado de obstrucción que tiene nuestro paciente, monitorear la progresión de la enfermedad, es decir, no vamos a hacer solo pruebas al inicio o al diagnóstico de la enfermedad, sino que durante todo el control y el seguimiento de nuestro paciente monitorearemos esa progresión de la enfermedad, evaluaremos cuál es la respuesta al tratamiento, dependiendo de si hay que modificar o no. Bueno, pues se harán una serie de intervenciones, pero nos va a permitir evaluar cuánto de eficaz está siendo el tratamiento, nos permitirá identificar esas agudizaciones de nuestro paciente que tan importantes son de prevenir y sobre todo de identificar, como comentaba nuestro compañero, y estandarizar las intervenciones educativas y de autocuidado, que esto también es fundamental, sobre todo para la parte de la enfermería. ¿Por qué para nosotras como enfermeras es importante no solo hacer bien estas pruebas, sino conocer o comprender lo que significan? Pues porque nos permite anticipar riesgos, nos permite mejorar la adherencia terapéutica y optimizar la calidad de vida del paciente, que al final es pues lo que queremos, el fin último que tenemos, ¿vale? La espirometría es el gold estándar para el diagnóstico y para el seguimiento de la EPOC a nivel de pruebas funcionales y es como ya os he dicho, es una prueba fundamental y una prueba muy sencilla de hacer. Casi todas las pruebas de las que yo voy a hablar están enfocadas desde el ámbito hospitalario. Bien es cierto que en atención primaria no disponemos de cabinas de función pulmonar para hacer las otras pruebas que os voy a contar, pero la espirometría la podemos hacer en todos los ámbitos, desde el hospital, la primaria, incluso a nivel de mutuas de trabajo, por ejemplo. La espirometría lo que nos va a medir son unos volúmenes pulmonares y la rapidez con las que pueden ser movilizados, es decir, los flujos aéreos. Y tiene, bueno, pues, una serie de connotaciones a nivel de curvas en las que no voy a entrar, porque esto da para mucho, pero bueno, siempre tendremos que fijarnos en la curva flujo-volumen y en la de volumen-tiempo, que son las que vamos a observar cuando hacemos la espirometría con nuestros pacientes. ¿Cuáles son los parámetros clave que nos incluye la espirometría? Por un lado, la FEF1, que es el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, y que es muy típica y refleja la obstrucción al flujo aéreo que hay presente en los pacientes con EPOC. La FVC, que es la cantidad total de aire que el paciente es capaz de expulsar en una expiración forzada, y por último, la relación
CEF1 FVC, que es, digamos, un poco la que nos da el grado de obstrucción, ¿vale? Según las guías, si está disminuida o está por debajo del 70%. Pero con esto hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque cada vez vamos avanzando más en el diagnóstico y en todo lo que tiene que ver con la enfermedad pulmonar, ya no solo con la EPOC, y en cuanto a la relación FVC, se ha considerado que el LIN, que es el límite inferior de la normalidad, es mucho más preciso que lo que es la relación de disminución del 70%. ¿Por qué? Porque esto, tomar solo como referencia ese valor del 70%, al final nos hace un sobrediagnóstico en personas mayores y un subdiagnóstico en las personas jóvenes. Por tanto, se está utilizando cada vez más el Z-score o el LIN y dicen los expertos y las guías que una puntuación baja, por debajo de menos 1.64 o menos 2, indica que ese cociente del que estamos hablando en el paciente está por debajo del rango esperado para una población sana de sus características. Por tanto, nos está dando un perfil mucho más apurado de nuestro paciente, ¿no? No incurriremos en esos sobrediagnósticos o infradiagnósticos. Aparte de la espirometría, que ya os he dicho que no iba a entrar mucho en cómo se hace o en las connotaciones que tienen las curvas, los valores, porque no tenemos tiempo, aparte de la espirometría, como bien digo, tenemos lo que es el test broncodilatador. El test broncodilatador es fundamental, tanto o más que la espirometría. Consiste en aplicar un broncodilatador tras hacer una espirometría basal y repetirla para ver qué es lo que ocurre y evaluar el grado de reversibilidad de la obstrucción al flujo aéreo que presenta nuestro paciente. Ya os he enseñado Sara antes, la cámara espaciadora y un cartucho presurizado. Las broncodilataciones en nuestras consultas de enfermería se hacen así, con cámara espaciadora y cartucho presurizado, con unas dosis de broncodilatador dependiendo del tipo de broncodilatador que utilicemos. Siempre se utiliza uno de corta duración, preferiblemente suele ser el salbutamol, pero no tiene por qué, podemos utilizar otros broncodilatadores. Y bueno, lo que vamos a ver con el test broncodilatador es confirmar si hay una obstrucción persistente, es decir, nosotros vamos a hacer una espirobasal, vamos a ver si hay una obstrucción, pero queremos saber si tras una broncodilatación esa obstrucción permanece. En la EPOC, la obstrucción al flujo aéreo no es completamente reversible, como sí sucede a lo mejor en otras patologías. Entonces, el test broncodilatador ayuda a demostrar que ese cociente o ese límite inferior de la normalidad esa puntuación en LIN o ese Z-score están bajos, ¿vale?, que permanecen reducidos tras la broncodilatación, y por tanto, como bien os decía antes, que esa obstrucción al flujo aéreo es fija o poco reversible, y esto es esencial para determinar que un paciente tiene EPOC y no otras enfermedades obstructivas. También evalúa la respuesta funcional al tratamiento broncodilatador de nuestro paciente, es decir, a priori a lo mejor nos parece que no cambia mucho el diagnóstico, ¿no?, pero sí que tiene una importancia clínica. ¿Por qué? Porque si un paciente te mejora con broncodilatadores, quiere decir que tiene una buena respuesta y que se puede beneficiar más de un tratamiento broncodilatador de mantenimiento en su vida diaria, y nos ayuda a ajustar el plan terapéutico a nivel individual de cada paciente. También identifica obstrucciones severas y riesgo de exacerbaciones, es decir, una baja o nula respuesta al broncodilatador puede indicar que hay una mayor severidad de la obstrucción, una hiperinsuflación significativa, peor pronóstico funcional o necesidad de intensificar el tratamiento o incluso plantearnos una rehabilitación pulmonar, punto que yo quiero destacar y creo que sería fundamental desde el inicio de la presentación de síntomas en nuestros pacientes. ¿Cuál es el rol que tiene enfermería en estas pruebas? Somos las que las hacemos, ¿no? Entonces tendremos que preparar al paciente, darle una serie de instrucciones previas, contarle en qué consiste la prueba, tener en cuenta todas aquellas contraindicaciones que nos impiden realizar la prueba, explicar bien en qué consiste la prueba, porque es una prueba que necesita colaboración máxima por parte del paciente, y por parte nuestra hay que incentivarle a que lo haga lo mejor posible. Al final es una espirometría forzada, por tanto hay que sacar el máximo de nuestro paciente. Tenemos que tener en cuenta pues el sellado de labios en el tubo, detectar maniobras erróneas, errores que se puedan cometer, es decir, tenemos que tener bien pulidita la técnica nosotras y cómo saber hacerla lo mejor que se pueda para que nuestro paciente al final nos ofrezca el máximo posible. Y también tenemos que tener en cuenta a la hora de realizarlas esos criterios de aceptabilidad y reproducibilidad que todas las que nos dedicamos al ámbito respiratorio conocemos, y que sería, bueno, pues la aceptabilidad es si la prueba está bien hecha, y la reproducibilidad quiere decir que todas las maniobras se parecen, para simplificar. Entonces esto nos va a dar un grado de calidad
de la espirometría, que al final es importantísimo para un diagnóstico correcto. Y a nivel de prueba broncodilatadora, pues obviamente le vamos a dar nosotros el broncodilatador. Es más, muchas veces nosotras elegimos qué tipo de broncodilatador aplicamos, porque no es lo mismo un paciente que sea cardiópata que no lo sea, que tenga una arritmia, una FA, al que no le puedes someter a una dosis de 400 microgramos de salbutamol porque se pone muy acelerado. Entonces nosotras vamos a tener ahí una capacidad de decisión sobre la aplicación de ese broncodilatador. Tendremos que asegurar, por supuesto, una correcta técnica en la espirobasal y en la post-BD, y evaluar la tolerancia al fármaco que tiene nuestro paciente, si se presenta algún efecto adverso, y registrar todos aquellos cambios. Es verdad que cuando tú sacas un informe de realización de prueba de espirometría basal más PVD, ya la máquina, el equipo con el que trabajes te suele sacar los valores, pero siempre está bien que tú veas que son correctos y que se corresponden con lo que has realizado. Como os decía, esta sería una prueba de las que no podemos hacer a nivel de, por ejemplo, de centro de salud o en otros entornos, pero sí en el hospitalario, y es la prueba de difusión simple de monóxido de carbono. ¿Por qué? Porque es la que nos va a determinar la salud alveolo capilar. Esta prueba lo que mide es la capacidad de transferencia del dióxido de carbono a través de la membrana alveolo capilar, es decir, al final lo que nos va a extrapolar es qué cantidad de oxígeno pasa del aire a la sangre de nuestro paciente y si hay una alteración de esa membrana alveolo capilar. Nosotras en la realización de la DLCO es una prueba realmente muy sencilla, pero sí que es verdad que con lo mismo que con la espirometría tienes que controlar y tienes que saber lo que estás haciendo. Tienes que verificar que tu paciente no haya fumado en las últimas 24 horas porque se puede ver un poquito elevado esa CO, ese monóxido de carbono. También hay que explicar obviamente la maniobra al paciente. Hay un momento durante la maniobra que el paciente tiene que estar en una apnea controlada y esto lo tienen que mantener. A veces no es fácil, sobre todo con EPOCs avanzados, pero yo, como digo siempre, si hay un buen maestro siempre va a haber un buen aprendiz y los pacientes son capaces de realizarla. Hay que vigilar los mareos, a veces durante esta apnea aparecen los mareos, y sobre todo también hay que tener en cuenta que no es lo mismo un paciente que esté poliglobúlico que un paciente que esté anémico. Si podemos modificar esos parámetros dentro de nuestro equipo de función pulmonar, pues ajustaremos mucho más los resultados de la prueba. En la EPOC, especialmente en el enfisema, la DLCO se ve reducida, por lo que os he dicho, porque hay una destrucción de esa membrana alveolo capilar y hay una disminución de la superficie de intercambio gaseoso. Por tanto, si tenemos que interpretar una difusión a nivel de enfermería, ¿cómo la interpretaríamos? Muy sencillo, DLCO disminuida sugiere que hay un enfisema del tipo que sea, ¿vale? Con una alteración vascular pulmonar, y si hay una DLCO normal o casi normal, orientaría más todo esto dentro de la EPOC, ¿vale? Orientaría más hacia una bronquitis crónica sin destrucción alveolar significativa. También tenemos la pletismografía. La pletismografía es aquella prueba que nos permite realizar volúmenes y capacidades pulmonares, como yo le digo siempre a los pacientes, que tú no movilizas a voluntad. Es decir, no es una prueba forzada, es una prueba en la que vamos a medir otra serie de cosas y que nos va a aportar también gran cantidad de información. Como veis ahí en la foto, se hace en cabinas de función pulmonar y es una prueba que siempre se hace a puerta cerrada, porque bueno, pues por la capacidad técnica de las máquinas requieren este cierre de cabina para que se extrapolen los valores en función de los cambios de presión que suceden dentro de la cabina. Permite determinar, como ya os he dicho, volúmenes y capacidades que no se pueden medir directamente de otra forma, como serían, y súper importantes en la EPOC, el volumen residual, la capacidad pulmonar total, que se puede denominar CPT o TLC, como queramos, y la capacidad funcional residual. La enfermería en la pletis, igual que en cualquier prueba de función pulmonar, tienes que tener muy claro lo que estás haciendo y tienes que preparar al paciente, tienes que explicarle lo que va a hacer, tienes que decirle que le vas a cerrar la puerta, pero que esté tranquilo, que en todo momento va a tener comunicación contigo y te va a estar viendo, que no es una prueba larga. Si la hacemos bien es una prueba relativamente corta, pero es obligatorio estar con esa puerta cerrada, ¿vale? Hay que guiar muy bien también en esa respiración de mariposa que se llama durante la medición de apnea, porque hay un momento en el que hay un obturador que cierra y el paciente nota como que no puede respirar. Tú le tienes que instruir en que eso va a pasar, que tiene que seguir respirando con normalidad, porque ahí es donde se van a medir las resistencias de la vía aérea, y sobre todo, bueno, pues calmar a la gente. Hay gente que viene muy agobiada, no me vas a cerrar ahí, ¿verdad? Y pues sí, te tengo que cerrar, pero tranquilo, que lo vamos a sacar para adelante. Y también es muy importante el sellado de labios o evitar los escapes de aire. Entonces, bueno, hay distintos dispositivos que nos pueden ayudar en pacientes que a lo mejor por distintas circunstancias no pueden hacer ese correcto sellado. Tenemos una serie de boquillas que podemos adaptar para que la prueba salga lo mejor posible. Es una prueba que nos sirve, como ya he dicho, dentro de la EPOC, pues por ejemplo, para cuantificar hiperinsuflación y atrapamiento aéreo, muy habituales en esta patología. Si tenemos un volumen residual alto y una capacidad pulmonar total alta, esto quiere decir que el paciente
paciente se nos hiperinsufla, ¿vale? Si tenemos una resistencia de la vía aérea elevada, una RAU elevada, podemos decir que hay una compatibilidad con obstrucción pulmonar. Esto es simplificar mucho, pero para que tengamos unas pinceladas. Sobre todo tenemos que tener claro que ese volumen residual, que siempre es fisiológico en todos, porque tenemos que tener un volumen que mantenga nuestros pulmones hinchados. Si los visualizamos como globos, si no hubiera una tensión pulmonar y un aire dentro, esto colapsaría. Ese volumen residual fisiológico al final se acaba haciendo patológico en estos pacientes, y eso es lo que es un atrapamiento aéreo. Y luego una relación volumen residual, capacidad pulmonar total alta, al final lo que nos va a reflejar es que hay una parte importante del pulmón que está con ese aire atrapado, y es un indicador muy útil para determinar realmente si nuestro paciente pues, efectivamente tiene ese atrapamiento aéreo. También está la prueba de marcha de 6 minutos o el test de marcha de 6 minutos, que es una prueba que nos permite medir la capacidad funcional real de nuestro paciente. Es súper importante porque nos va a determinar cuál es la capacidad física submáxima que tiene de tolerancia al ejercicio y cómo es la respuesta cardiorrespiratoria. Nos contaba el compañero que cada vez se está teniendo más en cuenta esas alteraciones cardiovasculares ligadas a la EPOC. Bueno, pues este test nos permite de alguna manera también saber cómo responde el corazón, cómo responden los pulmones durante un ejercicio submáximo. Es una prueba sencilla, es reproducible y es una herramienta esencial tanto para el diagnóstico como para el seguimiento, como incluso para la rehabilitación pulmonar, de cara a orientar qué tipo de ejercicio puede hacer el paciente. Nuestras funciones como enfermeras son explicarle a los pacientes en qué consiste, estar pendientes de ellos absolutamente toda la prueba. Siempre hay que decirles que estén tranquilos, vamos a ir de la mano con ellos, ¿vale? No literalmente, pero siempre vamos a estar ahí a su lado, y vamos a controlar la saturación de oxígeno y la frecuencia antes, durante y después del ejercicio. En todo momento van a estar monitorizados. También vamos a tenernos que encargar de controlar la oxigenoterapia si la tenemos que poner durante la realización de la prueba, porque precisamente una de las indicaciones es para ver si nuestro paciente desatura con el ejercicio. Hay que identificar todos aquellos signos de alarma que puedan suceder durante la realización de la prueba. Es muy típico, por ejemplo, no tanto en la EPOC, pero sí en pacientes con hipertensión pulmonar, que en el primer minuto se te desaturen una barbaridad, y esto asusta mucho al principio cuando empiezas a hacer este tipo de pruebas, y hay que ver pues, si hay presencia de cianosis, si hay dolor torácico, etcétera. Hay que ver todas estas manifestaciones que tiene nuestro paciente durante la prueba y saber en qué momento tenemos que parar, por supuesto. Vamos a registrar esa distancia recorrida y vamos a registrar también la percepción de disnea que tiene nuestro paciente a través de una escala que es la escala de Borg, y apoyaremos durante toda la realización de la prueba a nuestro paciente a nivel motivacional, pero sin incitar al sobreesfuerzo. Hay gente que quiere que el paciente corra. El paciente no tiene que correr, el paciente tiene que hacer un esfuerzo, como ya hemos dicho al principio, submáximo. Hay que incentivarle, pero hay que saber hasta qué punto hay que incentivar. ¿Qué nos aporta en la EPOC el test de marcha? Pues ya os he dicho, nos va a dar cuál es la capacidad en la distancia total que recorre nuestro paciente, ¿vale? Durante 6 minutos. Nos va a detectar si desatura, si no desatura, si se taquicardiza, si no se taquicardiza, ¿vale? Evalúa la respuesta también a los broncodilatadores en un momento determinado o incluso al tratamiento con oxígeno, y se utiliza mucho de cara a la gravedad y al pronóstico de la enfermedad. Entonces es una prueba también fundamental que se puede realizar en este caso en ámbito hospitalario, pero también se podría realizar en otros ámbitos, aunque no está estandarizado fuera de del ámbito hospitalario, y ya os digo que es una de las pruebas de batería que tenemos para el diagnóstico y seguimiento de la EPOC. Y si integramos todas estas pruebas, la combinación de espirometría, DLC o tismografía y test de marcha nos permite a las enfermeras y al equipo multidisciplinar tener una visión integral de nuestro paciente. La espirometría, simplificando mucho, nos va a dar el grado de obstrucción. El test BD nos va a decir cuánto de reversible es la obstrucción que tiene nuestro paciente, y nos va a decir además si es buen respondedor a terapia broncodilatadora o no lo es. La DLCO nos va a evaluar ese intercambio gaseoso alveolo capilar, súper fundamental para saber si hay una destrucción de parénquima pulmonar o no. La pletis nos va a cuantificar volúmenes y capacidades, nos va a determinar si nuestro paciente tiene atrapamiento aéreo, se hiperinsufla, y el test de marcha, la prueba de marcha de 6 minutos nos va a decir cuál es la repercusión funcional que tiene esta enfermedad en su vida diaria. Por tanto, son todas las pruebas igual de importantes. ¿Cuáles serían las conclusiones en cuanto a las pruebas de función pulmonar? Pues que las enfermeras tenemos la obligación de garantizar una calidad de las pruebas, que hagamos una técnica correcta, que las maniobras sean válidas y que las condiciones sean adecuadas para que los resultados sean fiables y clínicamente útiles.
Contribuye directamente al diagnóstico preciso. ¿Por qué? Porque una prueba mal hecha puede llevar a un mal diagnóstico. Por tanto, tenemos que ser muy conscientes de lo que estamos realizando, darle la importancia que tiene y conseguir que el paciente colabore lo máximo posible siempre, pero con una capacitación técnica importante. Asegurar la seguridad del paciente dentro de todas las pruebas. Ya ves que son pruebas que a priori no presentan demasiados riesgos, pero sí que los tienen, por tanto tenemos que mantener siempre un nivel de alerta y un control de nuestro paciente. Tenemos que facilitar que nuestros pacientes entiendan los procedimientos y que sean nuestros cómplices en la realización de las pruebas para que lo hagan lo mejor que se pueda y, ya os digo, tener una calidad máxima de esas pruebas. Detectar si hay cambios clínicos relevantes durante la realización de las mismas, como os he dicho, pues la aparición de disnea, de saturaciones, incremento de la ansiedad, cualquier cosa que podamos detectar. Todo esto nos va a venir muy bien de cara a, bueno, pues a la realización de la prueba, incluso a futuro, saber cómo va a responder nuestro paciente en esas pruebas. Cuando tú trabajas en una unidad de función pulmonar o en una consulta de enfermería, tus pacientes se repiten. Entonces, si ya les vas conociendo, sabes, bueno, pues a este el test de marcha a lo mejor por aquí no, le tengo que explicar más por allá. Siempre hay que enfocarlo e individualizar. Optimizar el tratamiento o el seguimiento de la EPOC es algo fundamental que nos permiten estas pruebas, porque nos da una evaluación objetiva al margen de la sintomatología que tenga el paciente y nos va a permitir realizar esos ajustes terapéuticos que van sucediéndose a lo largo de la evolución de la enfermedad. Y también nos va a permitir mejorar o promover el autocuidado y la educación. ¿Por qué? Porque nos da tanta información que nosotras luego podemos extrapolar, sacar nuestras conclusiones y enfocar nuestra educación terapéutica desde un punto de vista o desde otro. Y siempre pues con esa unión tecnología-cuidado, ¿no? Cada vez estamos más instrumentalizados en la práctica diaria y hay que tener en cuenta que esas tecnologías que utilizamos conllevan una serie de conocimiento y de buen manejo y, bueno, pues al final van a redundar en un abordaje integral de nuestros pacientes. ¿Cuál sería la conclusión final para englobar todo esto que os he contado? Pues que nosotras, como enfermeras en la valoración funcional respiratoria, no solo vamos a detectar cambios o vamos a ver complicaciones a futuro, sino que también vamos a acompañar a nuestro paciente cuando vienen a la consulta, vamos a promover esa autonomía, mejorar su calidad de vida. Somos pilar fundamental tanto en el diagnóstico como en el seguimiento y, como os digo, siempre aportando esa precisión técnica, esa seguridad y esa capacidad de interpretación de las pruebas, siempre dentro del equipo multidisciplinar, por supuesto. Y nuestro rol asegura que las pruebas funcionales respiratorias se conviertan en herramientas realmente efectivas para mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Tan importante es la realización de las pruebas de función pulmonar como luego todas las intervenciones terapéuticas o de educación terapéutica que vamos a hacer en la consulta. Y nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias. Ahí dejamos el mandito. Bueno, ya hemos escuchado a nuestros ponentes de hoy. Aquí tenemos de recuerdo el inhalador, que vamos a tener muy presente porque vamos a profundizar un poquito más en la patología y en el abordaje de la mano de las preguntas que ya están aquí preparadas. Hay unas cuantas ya aquí que me están llegando, pero si os parece vamos a volver a poner el vídeo por si alguien le ha despistado de cómo plantear la pregunta. Adelante el vídeo. Para enviar sus preguntas, utilice la barra lateral que se muestra a la derecha de su monitor. Si no ve el cuadro de texto, actívelo en la parte superior derecha, en el icono Preguntas. A continuación, en la parte inferior encontrará dos cuadros de texto. Introduzca su nombre en la casilla correspondiente y su pregunta en la casilla Haga su pregunta. Una vez planteada, haga clic en el icono de enviar. Quedó claro, tenemos ya preparados a nuestros tres invitados de hoy. Voy a ir planteando preguntas según lleguen y puede ser que pasemos de una cosa a otra, la gente repregunta, a veces se consulta un caso clínico o, bueno, libertad total a la hora de plantear. Bien, vamos a empezar con el tema de la adherencia, que ha sido un hilo conductor en vuestras ponencias. Dice, ¿cómo podemos mejorar la adherencia? ¿Cuáles podrían ser algunas claves para, si hay alguna técnica, algún truco para intentar conseguir un poquito más de adherencia, que es muy beneficioso para el paciente? Adelante. ¿Quién contesta? No os peleéis por hablar, por favor. Bueno, yo si quieres comienzo, ya que empecé las... Estupendo. A mí me parece que esto hay que hacerlo siempre, hay que hacerlo en todas las revisiones,
porque no porque el paciente sea ya veterano supongamos que lo hace bien, ni muchísimo menos, los errores se van incrementando con el paso del tiempo y hay que hacerlo de manera estructurada, porque si no se nos olvidará algo. Yo recomiendo, por no ser rollo y circunscribirme lo más que pueda a la explicación, recomiendo vivamente utilizar un cuestionario que se llama TAI, T-A-I, TAI, lo podéis descargar en internet, si ponéis cuestionario TAI, porque si ponéis solo TAI os caen 1000 anuncios de terapias hindús y tal, no, tenéis que poner cuestionario TAI y entonces ahí os va a salir. Son 12 preguntas que las 5 primeras intentan percibir estos pacientes que llamamos erráticos, que se les olvida tomar la medicación, 5 preguntas más para los pacientes deliberados, estos que toman menos medicación de la que les hemos dicho porque creen que es mucha o la adaptan a otras historias que ellos tienen en la cabeza, ¿no? Y las 2 últimas, que consisten, la primera, en preguntarles cuál es la posología que usan y comprobar que es la correcta, y la segunda, decirles que traigan su dispositivo y que lo hagan delante de nosotros, y vemos si hay errores críticos. Con este test se detectan muy bien y encima, además, podemos tratar específicamente el error que están utilizando con más certeza que si usamos un cuestionario del tipo Morisky-Green o así genéricos que te dan muy poca ayuda. Yo cuestionario TAI, recordad, lo podéis buscar y validar. ¿Querías añadir algo, Jennifer? Sí, yo creo que es súper importante de cara a la adherencia al tratamiento es ajustar el tratamiento al paciente, es decir, no podemos prescribir, estarás de acuerdo seguramente, un fármaco o un tipo de dispositivo al inicio de la enfermedad y mantener todo el tiempo el mismo dispositivo. Nuestro paciente va cambiando, ¿verdad, Sara? Lo sabemos, el paciente va evolucionando, quizá va empeorando, quizá su fuerza inspiratoria va disminuyendo, tendremos que pasar a lo mejor de un polvo seco a un cartucho presurizado con una cámara o a un niebla fina, es decir, para que el paciente tenga una buena adherencia, por supuesto que hay que detectar esos errores, pero también nosotros tenemos que ser conscientes de que nuestro paciente no es estático y hay que ir ajustando el tratamiento, individualizando ese tratamiento y sobre todo perfilándolo en función de cómo se va encontrando nuestro paciente. Bueno, aquí tengo una súper pregunta, por así decirlo, que es un caso... Bueno, Sara quería añadir algo. A mí Dale. también me gustaría decir que a mí en la consulta, cuando vienen a hacer la prueba funcional, siempre después de la espirometría, como ha dicho Jenny, le hacemos la BD. Entonces, siempre les digo, ¿cómo lo hacéis ustedes en casa? Y ahí corregimos los errores que pueden hacer en el día a día. Bien, bueno, decía aquí que tenía una pregunta muy concreta en plan caso clínico. Vamos a ver. A ver si lo leo todo y nos enteramos de algo. Así no matamos a nadie. Dice, una persona es diagnosticada con un asma grave y después de años tomando pastillas le hacen espirometría y le dicen que no es un asma grave, sino que es un proceso de exacerbación tras catarros o gripes. Pero cede el proceso respiratorio, le mantienen con broncodilatadores hasta que mejora y no vuelve a necesitar tomar hasta el próximo proceso. Dice, ¿qué es entonces? ¿Una asmática ocasional? Yo no sé. ¿Sabemos si le han hecho el test de la metacolina? Claro, es que... Sabemos lo que nos ha dicho, con lo que nos ha dicho, yo, a ver, alguna incongruencia detecto, porque bastantes. Si es un asmático, medicinas tomadas no ha tomado, puede haber tomado corticoides en algún momento puntual de una agudización, pero no es un asmático porque no se tratan con medicinas orales. Bueno, puede haber tomado un Montelukast, por ejemplo, se me ocurre, la única opción, que hubiera tomado un Montelukast, pero haría falta saber qué edad tiene el paciente, ¿no? Porque si es un paciente joven, pues es muy raro que sea un EPOC. Hay que saber qué contacto ha tenido con el tabaco, con el tabaquismo, para ver si tiene alguna opción o no. Hay que evidentemente hacerle una espirometría, como decía la compañera, para ver si hay una obstrucción fija o es variable, y si desaparece es porque evidentemente no es un EPOC, porque la EPOC es una enfermedad obstructiva crónica, sería un asmático, ¿no? Y esos son los datos fundamentales. Lo primero que habría que hacer sería esa secuencia, ¿no?, de datos, ¿no?, para tenerlo claro. Claro, habría que integrar todas esas manifestaciones clínicas junto con las pruebas de función pulmonar y determinar realmente el diagnóstico. Desde luego que un asma grave no es, ya te lo digo yo, porque un asma grave en consulta no tiene esas características y lo sabemos de sobra. A colación de lo que él ha dicho, hay un término súper interesante en los pacientes jóvenes, que es el término PRISM, ¿no? Es PRISM, y esto quiere decir, antes se les llamaba como los pacientes pre-EPOC, ¿vale?
estos pacientes son aquellos que tienen espirometría alterada, pero con la relación conservada, es decir, no hay una manifestación de obstrucción todavía en el volumen FEF1, FVC, en esa relación, o si utilizáramos el LIN o el Z-score, ¿vale? Pero son pacientes que ya de base tienen una espiro alterada. Entonces, me ha venido a la cabeza, por lo que has dicho tú, de paciente joven, porque, ojo, cuidado, que a lo mejor todavía no está obstruido, pero lo va a estar. Entonces, a lo mejor ese paciente, por ejemplo, se me ocurre, si hace esas agudizaciones desde hace tiempo, es un paciente relativamente joven, pues resulta que a lo mejor su espiro ya va estando alterada, aunque no llega a ese nivel de obstrucción todavía. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta. ¿Hacer espirometría de cribado a todo el mundo? Pues no, pero a determinada franja de edad con factores de riesgo, pues habría que hacer una espirometría y ver qué es lo que está pasando. Bueno, justo hay una compañera, Francesca Ruiz, que dice: hacer cribaje con espirometría a todo paciente fumador, en este caso, ¿sería bueno para acabar con el infradiagnóstico? Esa es una pregunta buenísima. Sí. Es una pregunta buenísima porque hay una cosa es lo que dicen las guías y lo que dice incluso la propia Estrategia Nacional de EPOC, ¿no? Y otra cosa es la que muchos clínicos pensamos, ¿no? Para romper precisamente este camino del infradiagnóstico, ¿no? Porque lo que la estrategia dice y las guías dicen habitualmente es que la espirometría está indicada en personas con síntomas, que tienen criterio de edad y criterio de contacto con el tabaco, es decir, más de 35 años y más de 10 de índice tabáquico, y que presentan alguna pequeña clínica, ¿no? Como decía la compañera, está el paciente PRINCE, que no tiene todavía clínica, sería ir más allá. Pero este concepto se hace básicamente porque se considera que hacer espirometrías es dificultoso, de tal manera que si te dedicas a hacerlo a la población general, te vas a encontrar a la mayoría de gente sana, y le has hecho una espirometría que a mucha gente no le gusta y no has obtenido ese rendimiento que le pides a una Pero bueno, prueba. tampoco es una prueba muy invasiva, que No, la para espirometría nada. como si fuese aquí un TAC. No, Para hombre, nada. ni mucho menos, pero se ha corrido la especie de que es una prueba como ese esfuerzo dependiente, que es verdad que la parte final de la espirometría es un poco desagradable porque Sí, ya no llegas allá. llegas, sigue tal, y es una parte que muchos pacientes lo viven un poco angustiados, ¿no? Pues intentamos evitar, y bueno, pues si pudiéramos de alguna manera mejorar la rentabilidad de la prueba, y eso cómo se consigue, claro, que estés más malo, que tengas clínica, pero ahí se te escapan muchos pacientes, ¿no? Se te escapan muchos pacientes. Yo creo, sobre todo me llama mucho la atención el caso de las mujeres, porque hay un índice de infradiagnóstico superior. Los sanitarios muchas veces no pensamos que una mujer pueda tener EPOC, porque siempre hemos visto a señores que eran fumadores mayores, ¿no? Y sin embargo ahora viene una chica de 50 años que está fenomenal, que tiene una tos mantenida, lo primero que pensamos es si es asmática o tal, pero no pensamos que va a tener una EPOC, porque la fuerza de la costumbre nos separa de eso, y claro, hay más infradiagnóstico mujeres, porque habría que ser más proactivo. Yo creo que, mi opinión personal con respecto a la paciente, es que a la compañera que pregunta, yo creo que sería, en cualquier caso en el que me quede la más mínima duda que ahí puede haber una EPOC, la haría. Por lo tanto, si ha habido tabaquismo, aunque no tenga clínica, yo le haría la espirometría. Puede pasar que esto es voy a decir una palabrota, que fume, le esté insistiendo que deje el tabaco, le haga la espiro y de normal, y diga, pues entonces yo sigo fumando, ¿no? Porque pasa, no pasa nada, ¿no? Esto pasa. Entonces aquí hay que hacer un poquito de labor, explicar que esto puede venir más adelante, incluso aquí hay otras enfermedades cardiovasculares, está el cáncer de pulmón, etcétera, por lo cual el tabaco no es un carné para que siga fumando, claro. Pero de alguna manera sí que sería recomendable bajar un poco el listón de exigencias a la hora de hacer espirometría. Pero los vapeadores, que está mucho de moda también ahora. Vapeadores, por ejemplo. Claro, También pues, está el tema de los microespirómetros, que no hemos hablado nada de ellos. Los Fenomenal. microespirómetros son aparatitos que, como su propio nombre indica, son muy pequeñines y te permiten, bueno, pues hacer una espirometría que no es al uso, pero sí que te va a medir la FEF1 y el FEF6, que es el volumen expiratorio forzado en los primeros 6 segundos, extrapolable a la capacidad vital forzada que nos da la espirometría. Por tanto, a lo mejor es menos costosa de hacer, ¿no? Porque tardas menos, tienes que expirar 6 segundos y además es una prueba que te permite un ámbito muy amplio, porque si tú, por ejemplo, trabajas en atención primaria rural, pues igual no tienes un espirómetro en tu consultorio de tu pueblo, pero sí puedes llevar un microespirómetro y en un paciente en un momento determinado hacer esa espirometría y ver un poquito cómo está. Claro. Incluso ya, por ejemplo, GSPOC este año en su actualización lo recoge como una propuesta, me parece muy acertado, porque ahí aumenta la rentabilidad. Es decir, si tú en tu consulta has hecho una mini espirometría, que es un cacharrito de nada que lo tienes en el cajón,
y te da positivo. Evidentemente hay que confirmarlo, hay que hacerlo luego unas primeras bueno, pero ya está pero la privado, rentabilidad claro. es muy alta. Y una prueba sencilla. Claro, vas a tener casi la seguridad de que estás acertando, ¿no?, por hacerlo. Muy bien. Ha mencionado la guía GSPOC. Hay alguien que pregunta de dónde podemos encontrar la actualización para descargarla en castellano. Sí, no, ahora mismo no está en castellano, está publicada en Archivos de Bronconeumología, es la revista oficial de SEPAR. La revista de SEPAR tiene un factor de impacto muy alto que obliga a que los originales estén en inglés. Entonces, de momento está en inglés. Va a tardar pocas semanas en que se traduzca y esté disponible. De todas maneras, hay ya herramientas en la inteligencia artificial que eso yo le iba a sugerir. Que te permiten hacerlo chapuceramente, pero lo haces. Bueno, incluso si no sacar el esperar, resumen de actualización. Si no puede esperar mucho, pues ya puede meterlo en la versión en inglés, pero en breve va a estar en castellano la versión oficial. Vamos a ver, tenía también yo otra pregunta que me decía: me gustaría preguntar a mis compañeras enfermeras si proceden a realizar las pruebas de funcionalidad, aun sabiendo que los pacientes en un gran número no han respetado el periodo de abstención de 24 horas de fumar. Dice, es uno de los principales inconvenientes que nos encontramos en las consultas, en mi caso, de atención primaria. Sí, a ver, es complicado, para eso hay veces que tienes la capacidad de programarte las pruebas, ¿no?, y darle unas instrucciones y que el paciente las cumpla, y hay otras veces que el paciente viene a la consulta, por ejemplo en ámbito hospitalario, si el paciente le citan para la consulta de neumología y ese mismo día aprovechamos para hacer las pruebas, muchas veces el paciente nadie le ha dado unas instrucciones previas, por tanto igual ha fumado, pues ¿qué le vamos a hacer? Vamos a hacer las pruebas hoy y vamos a ver de dónde partimos, que no es a lo mejor lo 100% correcto, pero si en ese momento queremos dar... Sí, la ventana de oportunidad. Exacto, pues tendremos que hacerlas. Y luego ya, pues para otra consulta nos planificaremos, ¿no? Y hay muchas veces que hasta el propio paciente nos miente, nos engaña. Sí, tal cual. Suele pasar 100%, que le has preguntado, ¿has fumado las 24 horas? No. Y huele a tabaco ahí que tira Sí. para atrás. Y le haces una coximetría y salta. Sí. Bueno, voy a ir a una pregunta para quitármela de en medio, básicamente porque me va a meter en un lío terrible, o sea, porque yo estoy leyendo aquí una cantidad de siglas que es da miedo. Nos la hace Raúl Martínez, muchas gracias Raúl. Dice, ¿cuál sería la mejor terapia para un paciente con épocas reagudizado en unas urgencias extrahospitalarias VMNI tipo BiPAP ASB? Con una ventilación mecánica no mecánica, invasiva con sí. BiPAP. Bien. Vale, perfecto, es genial que lo comprendéis todo. Pero no he entendido muy bien la pregunta. ¿Cuál es el fármaco que daríamos? Es que es EPOC agudizado. EPOC, claro, es que claro, el corrector lo ha claro, traducido por correcto. épocas, Vale. digo, Es épocas, EPOC agudizado. digo, vale, la época, la Edad Media, no, claro, EPOC reagudizado en las urgencias y con la de la ventilación mecánica vale, bilateral, perfecto. Pues ¿cuál sería la mejor terapia? Es la pregunta raíz en ese paciente. Pues la mejor terapia en este caso es la terapia que utilizamos habitualmente. Son tres herramientas, ¿no?, que se establecen en base a una serie de preguntas o de biomarcadores que puedes establecer. En primer lugar, la broncodilatación, claro, inmediata, la optimización de la broncodilatación a través de beta-2 agonistas o incluso a través de SAMAS, de hipratropio, para conseguir una broncodilatación que funcione y que mejore la disnea. La segunda opción añadida a esa es el corticoide oral, que no hace falta ponerlo inyectado, pero el corticoide oral a una dosis suficiente, de 40 miligramos kilo de peso, y durante un periodo no demasiado largo. La pauta reduce, del trabajo reduce, así hecho con pacientes exacerbadores graves, indica 5 días de tratamiento, en algunos a lo mejor prolongarlo a 7 días, nada de pauta descendente, que esto es un vicio que está en la profesión médica súper implantado y no hay manera de erradicarlo. Es un estudio de hace ya décadas que estableció la retirada del corticoide oral de manera progresiva, y esto no es necesario en un paciente EPOC para nada. No dura tanto el tratamiento como para necesitar esa opción, no va a haber ningún problema del eje hipotálamo hipofisario, por lo tanto es dosis plena, 5 o 7 días y se acabó, y se reduce y se corta sin más, no hay que meter. Y finalmente, a través de la averiguación, las típicas 3 preguntas de Anton Isen, ¿no?, si el esputo es purulento,
pues hay que añadir un antibiótico, eso sería en principio. Y luego, ya para la terapia de la insuficiencia respiratoria, vamos a necesitar los datos de la gasometría. Evidentemente, si es un paciente lo suficientemente grave como para que esté en ventilación mecánica no invasiva, pues gasometría antes de nada, ¿no? Si está justificado porque hay un déficit del intercambio, pues efectivamente es una terapia necesaria y será muy útil, ¿no?, en el entorno hospitalario, claro. Perfecto. Bueno, yo quería también profundizar en la presentación que hizo el doctor Trigueros al principio. Hablaba del tema de que si con el medio ambiente habían cambiado los propelentes de los inhaladores, o que si... ¿Y cómo está eso? Por aclarar, porque como hubo que hacerlo muy rápido... Claro. ¿Cómo está? Pues está de la siguiente manera. Efectivamente, en los últimos años ha habido cada vez más, se le ha dado más importancia al medio ambiente, lógicamente, y el impacto en el medio ambiente en nuestro país también ha estado en el primer nivel. Está claro que los PMDIs que hemos utilizado hasta ahora, los PMDIs clásicos, utilizan un propelente que es un HLA, un hidrofluoroalcano, que sí que tenía un impacto en la huella de carbono lo suficientemente importante como para que hiciera que en una, digamos, elección exclusivamente basada en esos aspectos fuera favorable el polvo seco, que no tenía ese impacto sobre la huella de carbono. Ahora bien, por consenso de la mayoría de los expertos, se decidió, y así se publicó en el documento del Ministerio, es que lo que primero prima es el grado de control del paciente. Es un paciente controlado, es un paciente en el que los cambios hay que hacerlos con mucho cuidado. Entonces, inducir a un paciente que está controlado de un cambio de inhalador, un PMDI que está utilizando por un DPI, por un polvo seco, exclusivamente por criterios medioambientales, era algo no aconsejado. Distinto es un paciente mal controlado, que en ese momento vamos a utilizar un cambio de dispositivo. En ese momento, ya digo, hace unos meses, pues se aconsejaba mejor el de polvo seco si hacíamos un cambio, si en ese momento hacíamos un cambio por una cuestión de no control. Hay que tener en cuenta que la medicación de rescate viene mediada por PMDIs, o sea, el salbutamol, igual que el hiperatropio, lo tenemos en PMDI. Solo había una opción, que es la terbutalina, que tiene un dispositivo polvo seco, que ya es muy antiguo y que realmente ahora se usa muy poco. Entonces, eso ha estado así hasta hace poco, pero en este momento, y ya en ese documento se dejaba caer esa idea, estaban en investigación otros nuevos propelentes, como el que tenemos ahora, el nuevo que se va, en el que se va a vehiculizar una combinación de fármacos, y el que ya tiene un impacto sobre la huella de carbono muy limitado. Ha disminuido mucho y probablemente en este momento, cuando eso está ya en el mercado, esa opción no sea tan clara a favor del DPI. En todo caso, lo fundamental es retener el concepto, y si tú querrás decir algo más, que es que paciente controlado, paciente que hay que dejarlo tranquilo. Si ya los inhaladores ya no tienen el impacto medioambiental negativo, pues mejor esa opción, ¿no? Claro. Y luego los nuevos propelentes están ahí, van a estar ahí en muy poco tiempo y nos van a permitir poder utilizar PMDIs, que con cámara es una excelente elección, pues en pacientes en los que no están, no va a ser tan importante ese impacto en la huella de carbono. Y es que además el paciente te acude a la consulta y si le vas a decir que tiene que cambiar el inhalador, te va a decir que no. Claro, que pues ya si que está bien, si está controlado, no y una vez que ya les enseña la técnica, sabe hacerlo, no va a querer. Claro. Probablemente lo más importante es, en el caso del PMDI clásico y el impacto de la huella de carbono, es limitar el sobreuso del rescate que existe en nuestro país y en la mayoría de los países. Mundial. Eso sí es alarmante, ¿no? Y en eso incluso los profesionales no hacemos la labor didáctica que deberíamos hacer, porque el paciente no le ve peligro a utilizar el rescate las veces que necesite. ¿Qué peligro hay? Si me encuentro mal, uso el rescate y mejoro. Pues perfecto. No, es que eso no es así. Cuanto más usas el rescate, más correlación con mal control hay. Tú estás mal, necesitas cambiar tu tratamiento de base. Claro, si no lo necesitarás con más a menudo. Claro, y el paciente asmático, que es el más que el EPOC todavía, mucha gente joven lo lleva siempre en el bolsillo. Está como el que se toma un chicle. Claro, y eso sí que verdaderamente tiene un impacto en el medio ambiente altísimo, ¿no? Eso sí que es una alarma muy importante. Hay que tener en cuenta, y perdona que de este dato solo, porque yo creo que llega muy bien a los compañeros, que usar más de 3 dispositivos PMDI de rescate al año va directamente correlacionado con un aumento de la morbilidad, más exacerbaciones.
y irnos más allá de 6 PMDIs al año va directamente sobre la mortalidad. Estos pacientes tienen más mortalidad. Entonces, no hay nada más fácil que ir a los PMDIs que le ha recetado a un paciente en el año y contarlos. Todo el que esté por encima de 6, alarma roja. Todo el que esté por encima de 3, llámalo a la consulta a ver qué está pasando. Y dale la importancia que tiene. No le des, no pasa nada. No, es un mensaje importante sin duda, porque creo que claro. No sé si ha calado tanto en el paciente, y con esto pues las enfermeras y enfermeros que nos ven podrán también trasladarlo. Y una vez solucionado el tema de los gases y tal medio ambiente, pues bueno, pues buenos tratamientos, fruto de la investigación. Y que se dé bien el rescate, porque en eso enfermería tiene mucho que decir, como decías tú, que a veces hacen chuchu, y eso no es efectivo. O sea, quiero decir, tú tienes que adiestrarles. Además, es una situación en la que si están agobiados encima lo van a utilizar como de manera compulsiva casi, y no hacen la eso es. Entonces, si no hacen una buena técnica y encima se están dando más pulsaciones de las que precisan, por un lado no está siendo efectivo y por otro lado están malgastando dosis y encima están pues generando a lo mejor ese sobreuso del inhalador. Pues es un tema muy interesante que yo creo que habría que explicar, incluso hacer algunas infografías o algo. Es un tema que trabajaremos y pensaremos de aquí desde el Consejo de Enfermería, con SEPAR y tal se puede trabajar, porque creo que es un mensaje muy importante para trasladar. Tengo aquí algunas preguntas sobre el Radar Score. Dice, ¿qué aporta Radar Score nuevo en el manejo y seguimiento del paciente EPOC? ¿Y cuál es el papel tanto de médico como de enfermera en esta herramienta? Y luego, bueno, pues si en general creéis que va a mejorar el control. Esas son preguntas que nos habían puesto sobre el tema. Bueno, lo primero que aporta es facilidad de uso. Es decir, Radar Score no necesita de espirometría. No hay que hacerle al paciente una espirometría para saber el grado de control. Y esto está validado. Por lo tanto, es una gran novedad. Son 4 datos que tienes en la historia clínica o lo preguntas. La disnea que tiene, como ha dicho ella, pasándole un MMRC, viendo el salbutamol que ha consumido, viendo si ha tenido exacerbaciones en los últimos 3 meses y preguntándole qué actividad física tiene. Son 4 preguntas en las que tardas 5 o menos minutos y vas a tener un score que además te vale longitudinalmente, porque vas a poder repetirlo y ver si ese paciente está mejorando en su control. Por lo tanto, es una practicidad de un documento que está validado científicamente. No es una ocurrencia, ¿no? Es un patrón ya para seguir y usarlo a largo plazo, ¿no? Estás haciendo algo que no hay nada, porque no había ninguna aportación, lo que había era GSPOC 2021, pero necesitaba de hacerle una espirometría, porque en ese caso había que correlacionar la disnea con el FES1. Ahora ya no. Ahora ya tú tienes directamente 4 preguntas súper sencillas y más rápido, y eso te aporta la seguridad de saber que tu paciente está bien y le puedes decir, vuelva usted, voy a revisar la adhesión terapéutica, voy a hacer otra cosa, lo que sea, o no, o está usted fatal, tiene usted 7 puntos y ahora mismo voy a llamar al médico porque le va a ver a usted hoy, porque usted está fatal. Eso es lo primero que llama la atención. Bien, hay aquí otra pregunta que me parece interesante, que dice, ¿cuál es la probabilidad de un paciente que ha sido fumador pasivo de desarrollar EPOC? ¿Hay algún estudio fiable que...? Claro, sí, hay estudios suficientemente que lo constatan, ¿no? Hay una mayor facilidad para pacientes que no han fumado y de hecho lo vemos en las consultas, porque todo este grupo de pacientes que seguimos diagnosticando de EPOC en las consultas y que cuando le preguntas qué ha fumado te dice que no. Antiguamente los correlacionábamos a la combustión incompleta de la biomasa, que eran básicamente las estufas y las cocinas, estas que había en algunos sitios las lumbres a nivel rural. Claro. Esto ya es testimonial, ya no tiene nadie esto, ya prácticamente alguien habrá, pero lo normal es o la polución, que eso sí, en las grandes ciudades, o el tabaquismo pasivo. Entonces ahí afecta sobre todo a amas de casa, que el marido ha fumado mucho, o a profesionales en entornos donde ha habido mucho tabaco, sobre todo hostelería. Entonces esto está completamente evidenciado, es decir, el tabaquismo pasivo produce mucha más probabilidad de padecer EPOC en personas predispuestas, claro. Bueno, pues qué mal rollo, la verdad. Bueno, yo es verdad que recuerdo la época en que en los bares ahí se fumaba mucho y en las discotecas y demás, y claro, yo debía espiar mucho humo, pero es verdad que... Se fumaba hasta en los hospitales. Claro. Sí, y en las clases de medicina. Sí, exactamente, en la facultad, en eso en todas partes. He avanzado bastante, afortunadamente.
Bien, llega otra pregunta, dice, mi compañera enfermera, pero no me acuerdo cuál de las dos, dice, ha comentado que según patología, bueno, supongo que será Sara, porque se usa un inhalador diferente para realizar el post-espirometría, dice, por ejemplo, por los cardiópatas. Ah, vale, ya, sí. Dice, ¿podría indicarnos cuál usan habitualmente? Y dice, yo en mi centro, dice, ya que en mi centro de salud solo tenemos salbutamol para todos y dudo que al realizar la prueba tengamos en cuenta sus episodios clínicos. Pues damos Ventolin en la BD normal y si es un cardiópata damos el Atroven. Pero con el Atroven tienes que estar más tiempo de espera para pasarle a hacer la espirometría y dar más dosis, el doble de dosis. Bueno, en realidad no es el doble dosis, porque son 8 puff, pero no es doble puff, no es doble dosis, pero bueno, sí que es doble de puff, eso sí, y doble de tiempo, ¿no? Sí, con el salbutamol tardas 15 minutos, con el bromuro de hiperatropio tardas media hora, pero bueno, que tampoco pasa nada. Aunque ahora hay guías que dicen que no hay que esperar, tanto. Sí, lo que pasa es que es verdad que, bueno, pues yo personalmente, si tengo un paciente con una FA, no le voy a taquicardizar con un salbutamol innecesariamente, no hay necesidad. Entonces, pues aunque haya que esperar un poquito más o ya cada vez menos, pues es mejor utilizar la alternativa B. Aquí otra compañera pregunta, en el tratamiento de un paciente POC con insuficiencia respiratoria severa que hay que nebulizar, dice, ¿se puede beneficiar de realizarla con broncodilatador y corticoide mezclados o se le debe administrar primero el broncodilatador y tras ello el corticoide, con lo que supone finalizar una nebulización para comenzar la siguiente? ¿El suero en estas dosis es siempre el adecuado? ¿Quieres contestar tú? Contesto yo. A ver, lo ideal es primero el broncodilatador y después ya el corticoide. Es verdad que en entornos de urgencias hospitalarias, por ejemplo, pues por la rapidez, por la inmediatez, porque tienes que tratar al paciente de una forma inmediata, lo mezclas todo y lo haces todo del tirón. Pero si es algo que tú tienes pautado para el domicilio, pues lo suyo es que hagan la secuencia primero broncodilatar para que luego el resto de fármacos penetren mejor y lleguen mejor, hagan mejor depósito pulmonar, que es lo que llamamos, ¿no? Que lleguen mejor a donde tienen que llegar. Sería lo ideal. El tema del suero, un poco de controversia ahí, cuántos mililitros de suero añado a la dilución, cuántos no. Es verdad que nebulizaciones de más de 5 mililitros en total tampoco se recomiendan porque luego se extienden mucho en el tiempo, en fin, hay que normalmente... Te viene la marquita también más o menos. Eso es, en la cubeta, en torno a unos 5 mililitros sería lo correcto, en función de lo que pongas, del fármaco o principio activo que utilices, completar hasta los 5 mililitros con fisiológico, o incluso hay fármacos que se recomiendan utilizar con agua estéril, no con fisiológico, porque cristaliza, dependiendo del dispositivo de nebulización, aquí en fin, tiene su miga, vaya. Sí, hay mucho matiz ahí. No está muy claro. No. Pues hablando de nebulizaciones, dicen, atención primaria, en ocasiones se utilizan las nebulizaciones con oxígeno con más frecuencia en vez de usar la medicación con cámara. Dice, ¿cómo podemos cambiar este hábito de prescripción? Pues por lo mismo que hablábamos, que en un entorno hospitalario de la urgencia tiras de lo que tienes rápido, ¿no? Y bueno, pues venga, tengo la conexión de oxígeno de pared, pum pum, se lo pongo. Y yo me acuerdo cuando llegó el COVID, que vino para cambiarnos, por ejemplo, esta parte de no se podía nebulizar porque no podías hacer esa emisión de partículas al aire ambiente, y yo me acuerdo de estar pico y pala con las compañeras de urgencias explicándole cómo se utilizaba una cámara espaciadora con un broncodilatador de forma adecuada para que lo pudieran utilizar. Entonces yo creo que ¿cómo podemos cambiar esto? Pues cambiando el chip. O sea, si es que es muy fácil, quiero decir, tanto a nivel de prescripción por parte facultativo como a nivel de uso por parte de enfermería. Si todos estamos ahí en esa consonancia de que es tan efectivo una cosa como la otra, que está demostrada, y además no hace falta nebulizar con oxígeno, que se puede nebulizar con aire comprimido para empezar. Entonces, bueno, tiramos un poco siempre del cómo se ha hecho así, pero yo creo que es importante cambiar ese chip, ¿no? Igualarnos todos, claro, llegar a un consenso y hacerlo todos igual. Realmente los profesionales sanitarios somos unas máquinas para hacer leyendas urbanas de cuestiones que luego se quedan ya per secula seculorum, ¿no? Sí. Y vosotros habéis sufrido muchas, por ejemplo, yo recuerdo ya, porque soy más mayor que vosotras, el tema de la medicación inyectable. Si no es inyectable, a mí no me hace nada. No hace efecto. Me la tiene usted que pinchar. Los pobres enfermeros todo el día ahí aperreados, ¿no? Entonces, hasta que tú convencías a la gente que probara a tomar la oral y veía que se curaban igual y no hacía falta pincharlos. Perfecto. Otra leyenda urbana que generamos fue las nebulizaciones como más eficaces que la aerosolterapia. Error. Esto vino efectivamente porque a los niños, lógicamente,
que es difícil muchas veces, se les ponía directamente nebulizaciones, Claro. y entonces, y al final la gente hacía cosas tan locas como aguantar en su casa para estar peor, para poder ir a los sitios y que les pusieran ya directamente el nebulizado, porque no se habían dado el rescate con cámara, por ejemplo. Pero hombre, si tú tienes un rescate, déselo y no esperes a estar tan malo antes de venir, porque tenían que llegar allí, y aunque hemos hecho una labor, digamos, ímproba, para lograr que la gente entendiera que dar una medicación de rescate con cámara es más rápido que nebulizarla, en su efecto, en su eficacia es más rápido, funciona antes, todo eso lo hemos contado siempre. Tuvo que llegar el COVID para que efectivamente la gente empezara a decir, mire, no podemos nebulizar nada porque está prohibido, use usted la cámara, tal y cual, y mucha gente ha aprovechado el tirón para intentar que efectivamente lo que decía en la pregunta, ¿no? De que básicamente la nebulización es mejor si le vas a poner oxígeno, sí. Si no se lo vas a poner, porque la saturación es normal o la gasometría es normal, ¿para qué te vale nebulizarlo? Y segundo, si tiene mucha taquipnea, también, porque no tiene capacidad para inspirar a través de una cámara. En estos dos asuntos es fundamental hacerlo, pero si no, coge la cámara y darle su inhalador habitual o eso, sin más. Y hay que explicarles bien cómo se funciona la cámara. Claro, Es sí. el punto clave. Y luego tiene que haber cámaras en los también. sitios donde se hacen estas cosas. Luego vas a coger la cámara y no hay. Entonces, Y que no las hay, cambien, porque hay pacientes Claro. que llevan con la cámara Por eso, años, con la misma cámara. También. Y las medidas de higienización de las cámaras espaciadoras, que no es lo mismo en domicilio Claro. con tu cámara para ti, Claro. que en un entorno hospitalario, en un entorno de urgencias de atención primaria, Sí, donde sí. esa cámara la vas a utilizar con varios pacientes. Claro. Teniendo una alta desinfección del dispositivo no hay problema, pero claro, tienes que también transmitir a los compañeros o que los compañeros sean conscientes del protocolo de higiene y desinfección de esos dispositivos para que estén en óptimas condiciones. Pero bueno, que al final, pues lo que decíamos, el COVID llegó para cambiarnos todo esto y parece que va entrando. Bueno, no vamos pues mal. Está bien por sacar una conclusión positiva de todo aquello. Precisamente de esto estamos hablando de la inhalación, la cámara y demás. ¿Cómo podemos mejorar la técnica inhalatoria de nuestros pacientes? ¿Qué valoramos a la hora de que un paciente use uno u otro desde la perspectiva del médico y la enfermera? O sea, ¿cuál podría ser el abordaje? La inspiración, tenemos que fijar en cómo la realiza. O sea, la clave es que lo haga adelante y veis claramente los errores, ¿no? Sí. Y Yo se creo ve, que hay tres cosas fundamentales. Hacer una buena elección al principio, Sí. comprobar si la capacidad inspiratoria que tiene el paciente es suficiente Es la como adecuada. para movilizarlo, porque si no es suficiente, no le des un dispositivo de polvo seco, porque no va a tener capacidad para que llegue a sus pulmones. Usa un dispositivo presurizado con cámara. Si el paciente no tiene una buena coordinación de la maniobra con el presurizado, no uses un presurizado sin cámara, siempre con una cámara, fundamental. Y pregúntale a él, porque esto lo dicen todas las guías, no lo hacemos, y es verdad, Consensual. qué opinión tiene. De O sea, no es que le dejes elegir, porque él te va a decir, usted sabrá, ¿no? Pero sí que de lo que le propongas, qué pegas le pone o qué dificultades, porque hay muchas veces que ellos te dicen, oye, pues eso yo no me voy a acordar bien, o eso se me va a olvidar, o si tiene muchos pasos, etcétera. ¿Cuál le parece más fácil, Claro, más sencillo? también solicitar su opinión, y una vez hecho eso, evidentemente, de vez en cuando hay que repasar paso por paso, porque se ven cosas muy Sí, bizarras. hay gente que no te ha destapado el inhalador y viene a la consulta y dice, es que no funciona, no, es que no le has destapado. Claro, Entonces, sí. Parece una locura, pero eso es, es un porcentaje Sí, sí, muy alto de pasa. los pacientes. Les pasa eso. No, porque además sabemos que al final cuando el paciente va a la consulta con los nervios y con el síndrome No de la bata procesa. blanca, o sea, sale No. y como Claro. nos pasa a todos, gente con una capacidad intelectual perfecta e incluso superior a la media, pero en ese momento le cuesta retener y sale y dices, Claro. ¿qué me ha dicho? ¿no? Claro. Por eso es importante echarte un cómplice. Claro. Quiero decir, si tienes la oportunidad de educar no solo al paciente, sino a un familiar, a un acompañante, a un cuidador, porque además hay un perfil de paciente que va a necesitar un cuidador que le ayude con la terapia inhalada, pues necesitas que esa persona también reciba la educación. Por tanto, es súper importante lo que decía él, el consensuar con el paciente, ¿no? Un poco qué tipo de dispositivo, perfilar qué tipo de dispositivo le va a ir mejor, también tener en cuenta su opinión, me gusta más, me gusta menos, también ver incluso las limitaciones físicas. Hay gente que por problemas de artrosis no puede, o sea, no Hacer tiene la una fuerza movilidad en la el- mano. Claro. Entonces, por eso es importante esa figura del cuidador. Quiero decir, hay que tener en cuenta muchos aspectos, no solo pues... o hasta darles una hoja con todas las indicaciones. Eso es, siempre para que se la reforzar lleven por a casa escrito. porque es de la manera que lo pueden leer. Ujú.
y lo más importante de todo, que sepamos nosotros cómo se usa. Exacto. Porque esto parece una cosa obvia, pero cuando se han hecho suficientes estudios, ahí están, cualquiera lo puede obtener, pues un porcentaje elevadísimo de los profesionales se saltaba una de los pasos fundamentales y no lo hacía. O se le olvidaba la apnea posinhalación, o se le olvidaba, que es la que más se olvida, la expiración forzada antes de hacer la inspiración. Hay que indicarle al paciente que tiene que vaciar los pulmones antes de meter el aire nuevo, ¿no? Esto cuando se ha hecho sistemática con los profesionales, compañeros, pues se ve que no es así. O sea que lo primero nosotros aprender lo que vamos a aconsejar. Bueno, siguen entrando preguntas, es increíble esto. Mencionaba Jennifer antes, ha dicho el impedimento físico que impida manejar, pues pregunta a alguien, en un caso de obesidad grave, ¿cómo modificar las dosis del broncodilatador en pruebas broncodilatadoras? No van ajustadas por peso. No. Es la misma dosis. Está estandarizado. Ah, estupendo. Bueno, entonces tiene fácil respuesta. Bueno, aquí tenemos otro caso. Dice, en caso de una urgencia extrahospitalaria en atención primaria, dice, de una reagudización de EPOC/asma, o sea, puede ser una cosa o la otra. Dice, todavía los facultativos nos indican, al menos en su caso, la administración de Urbasón. Dice, hace unos 8 meses hice un curso y nos dijeron que lo importante es nebulizar y pauta de prednisona oral. Dice, ¿esto ya está incluido en la nueva actualización del GOLD o GSEPOC? Sí, hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo que está incluido. O sea, que se lo dice mal el médico a ella, ¿no? Claro. Sí. Vale. Mal, se lo prescribe mal. El corticoide es oral, no hace falta administrarlo por vía inyectada porque es igual de rápido y no hay ninguna diferencia. Y lo que sí que es importante, y esto se nos pasa muchas veces, es optimizar la broncodilatación. Y hay que dar salbutamol o hiperatropio en el caso de que fuera necesario, o los dos, ¿no? De manera rápida, con una cámara, si es posible, en una extrahospitalaria, con la cámara cuanto antes para conseguir la mejoría, ¿no? Vamos a ver, nos quedan 7 minutos para acabar, vamos con las últimas preguntas. ¿Creéis que es correcto que la técnica de la espirometría la realice un TCAE? Pone TCAI, o sea que la pista puede ser de Valencia o de Cataluña, TCAI, como ocurre en algunos centros sanitarios, dice, teniendo en cuenta el valor añadido de las enfermeras en el seguimiento del control y fomento del automanejo del asma y EPOC, en el momento de realizar esa espirometría, dice, además del hecho de la administración de un fármaco en esta técnica. Súper pregunta, ¿eh? Sí, porque hay muchas disputas últimamente, porque en el ámbito hospitalario están haciendo las espirometrías las auxiliares, y esa es que nosotros damos medicación que viene prescrita, siempre que hacemos espirometría sabemos que tenemos que hacer una ABD, entonces ellas no podrían administrar el fármaco. Desde luego que por nivel competencial no está indicado que una técnico en cuidados auxiliares de enfermería haga una técnica espirométrica ni cualquiera de las pruebas de función pulmonar que hacemos. Me da igual el ámbito en el que sea. Ya te digo, o sea, por nivel competencial y por lo que entraña la prueba, porque ya os he contado que hay que valorar una serie de cosas, hay que hacer una valoración previa del paciente, hay que tener en cuenta contraindicaciones, hay que tener en cuenta lo que sucede durante la realización de la prueba, hay que estar alerta frente a eventos adversos y corregirlos o tomar decisiones para las cuales, repito, por nivel competencial no están capacitadas, por lo tanto, cualquier hospital o cualquier centro sanitario que esté permitiendo que una TCAE haga una técnica de función pulmonar está incurriendo en una falta de, no sé cómo denominarla, de calidad asistencial hacia los pacientes, hacia los usuarios que tienen en ese centro, sin duda, vamos. Bueno, pues a la persona que hizo la pregunta le recomendamos que se dirija a su colegio de enfermería de su provincia, lo traslade para que puedan trasladar las autoridades. No por nada, lo habéis explicado muy claro. Es que además hay una cosa, yo creo, fundamental, y es que detrás de eso está el desprestigio de las espirometrías en las consultas muchas veces, y es que la enfermera que hace la prueba tiene que dar la aceptabilidad de la prueba, para que cuando se analicen los datos numéricos estemos haciéndolo sobre algo que está bien hecho. Claro, si no parte de unos datos falsos que pueden llevar a un mal diagnóstico. Lo estás valorando. Eso lo tienes que ver analizando cómo se ha comportado la curva y qué mide cada cosa, qué es la capacidad vital forzada, qué está midiendo el FES1, dónde está el pico flujo. Eso tiene una correlación con la fisiología, no solamente la mecánica. Es que tú tienes que interpretar eso y decir, esto está aceptable.
que pase a la consulta. Eso es. Esto es una guerra que tengo y quiero decir, cada uno dentro de nuestra profesión tenemos un nivel competencial y esto hay que tenerlo súper claro. Cada uno tenemos que saber hasta dónde podemos llegar con nuestra capacidad profesional y a nivel legal. Entonces, claro, te pongo un símil muy parecido, es decir, claro, es que cualquiera puede tomar una tensión, sí, cualquiera puede tomar una tensión arterial, pero no cualquiera puede interpretar lo que significa esa tensión arterial. Entonces, esto es lo mismo. O sea, si hay que hacer una interpretación, como bien ha dicho el doctor Trigueros, de esa espirometría y todo lo que os he contado antes, esto no lo puede hacer una TK, esto lo tenemos que tener súper claro. Pues muy bien dicho todo. Bueno, vamos a acabar con una especie de demostración práctica porque alguien pide. ¿Y te podéis explicar la técnica correcta del inhalador con cámara? Sí, entonces, aquí como tenemos a Sara y tenemos los aparatos, a ver, Javi, la cámara bien la coge, haz un plano corto si quieres para que se vea bien, a ver si es posible. Tú sigue, sí, vamos. Lo primero de todo, vamos a abrir el inhalador, luego vamos a exhalar, a echar todo el aire. Le vamos a decir al paciente que coloque el inhalador en la cámara. Se va a colocar la boca y va a pulsar y en ese instante va a coger el aire, no fuerte. Hay gente que si no coordina bien le vamos a decir que haga varias respiraciones con la cámara. Posteriormente va a hacer una apnea de 10 segundos y ya está. Bueno, y echa el aire. Hazlo, puedes hacerlo. Sí, sí. Vamos a hacerlo, mira a esa cámara. Claro, hazlo. A esa. Además suena, cuando lo haces, la cámara tiene una membrana, entonces vas a ver que se abre. Vamos a hacer la apnea y luego expulsas el aire. Estupendo, fantástico. Qué mejor manera de acabar mejor. Esta formación. No, veo que es muy interesante. Todo este tema creo que hay que hacer información gráfica y vídeos tutoriales. Lo plantearemos ahí, a ver si podemos hablar con SEP, parece una colaboración y que podamos pues dar esta información tan útil. Bueno, son las 6 menos 3 minutos, tenemos que clausurar esta sesión y para eso voy a invitar a pasar aquí a Pilar Fernández, la directora del Instituto Superior de Formación Sanitaria del Consejo General de Enfermería, para que despida esta sesión que ha sido apasionante. Ha habido un montón de preguntas, perdón a los que no hemos podido hacer las preguntas, pero bueno, pues seguro que en un futuro hay otros webinars dedicados a patología respiratoria donde pueden salir todos estos temas. Adelante, Pilar, por favor. Bueno, muchas gracias a los tres magníficos ponentes, a Jennifer, a Juan Antonio, a Sara y a nuestro querido moderador por este webinar tan brillante que hemos tenido la oportunidad y todas vuestras preguntas tan ricas para poder enriquecer, valga la redundancia, este evento. Gracias a todas y a todos por vuestra presencia en la distancia y bueno, han surgido una serie de preguntas que creo que ante cualquier duda de competencias profesionales acudir a vuestro Colegio Provincial de Enfermería, que allí os resolverán todas las dudas y si no pueden resolverlas acudirán al Consejo General. Por tanto, creo que es muy importante las preguntas que habéis formulado y que desde luego todas tienen respuesta. Así que muchísimas gracias. Ha sido muy interesante. Continuaremos, es el último webinar que haremos en este año. Lo iniciaremos después de los Reyes y aprovecho la oportunidad para desearos a todas y a todos unas felices fiestas y un año nuevo lleno de aventuras y de éxitos profesionales y personales. Muchísimas gracias y bienvenidos a este webinar que hemos concluido en el día de hoy.